para ganar más de 60 premios. La yerba que te refresca de verdad, con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tereré con Indega Pántano Limón. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la APP de Arete Click. Descarga nuestra APP o ingresa en www.arete.com.py. Mañana arranca oficialmente la Copa Libertadores en su primera fase. Atención, Cerro Porteño, 21 a 30 horas en Venezuela. Monagas ante el Defensor Sporting de Uruguay. ¿Por qué atención? Porque de aquí saldrá rival de Cerro para la segunda fase. Mañana 21 a 30 Monagas ante Defensor de Uruguay. El día miércoles 21 a 30 horas en el Estadio Arsenio Rico Nacional. El nuevo equipo de Pedro Sarabia va a enfrentar al Alianza Lima de Pipo Gorosito. Y el día jueves 21 a 30 horas de Paraguay en Bolivia. Blooming ante el Nacional de Ecuador. Todo listo, señores. Los protagonistas van al terreno de juego. Ya últimas verificaciones de los asistentes de costado. Este es el duelo, se puede decir, previo, porque se van a enfrentar en Copa Sudamericana también, Fabio Martín. Claro, pero ahí la localidad le corresponde a Guaraní. A Guaraní va a ser en Asunción. Tiene que ser en Asunción. Es partido único, Fabio, ¿no? Partido único. Y de pasar el 2 de mayo está la proyección para jugar sus partidos de local en el Río Parapetí. Correcto, todo listo, señores, todo preparado. Blas Romero, árbitro principal del encuentro. En el lugar estará el señor Juan López. Ahora sí, hay autorización por parte del veedor. Aguardamos solamente a Blas Romero, al árbitro del partido. Indicaciones, conversa allí con sus asistentes también. A ver, hay algunas charlas previas todavía, previo al inicio de este partido. Se viene en 2 de mayo, Guaraní. Fleming Medicina Prepaga, asistencia a las 24 horas, la mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982 49 59 50 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Lácteos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Top of Mind y del ranking de marcas. A ver, hay una charla, parece, a ver, por el gesto de Blas Romero, yo entiendo que no sé si hay problema con el intercomunicador, porque está mirando Blas Romero al cuarto árbitro. Ahí está. Sí. Es el cuarto el que no tiene buena señal de intercomunicador, Fabio Martín. Sí, es lo que decía Blas Romero, es como que decía que no le estaba escuchando, o que tenía alguna interferencia. Para este comienzo que se va a dilatar a partir de todo esto, que significa justamente ir subsanando aquello que se podía probar ya anteriormente, ¿verdad? Cosas que pasan también muchas veces con lo que tiene que ver con los árbitros y esta preparación previa para los partidos. Se demora un poquito, a ver si puedes solucionar inmediatamente el cuarto árbitro este inconveniente. Lunes de mañana, muchachos, vamos, hay que despertarse, hay que despabilarse. Estamos para 2 de mayo, Guaraní, fecha 3 del torneo de apertura. Aquí están jugando el vicecampeón del torneo clausura del año pasado y un equipo que fue protagonista también, recién ascendido la temporada pasada y consiguió su histórica clasificación a Copa Sudamericana, Javier Nes. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Descarga la APP Petrosur y paga menos. Descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios. Petrosur, tu nueva APP favorita. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más y alcanzan para todos. Ponele pecho, elegí pechuga de Pechugón. Siguen las charlas. Evidentemente esto ya es un inconveniente. Sí, porque ya se lo ve al veedor del partido también en ese sector para conversar con Samuel Morales. Me decía Gerardo Noguera que es el cuarto árbitro, el que tiene inconvenientes, y yo no sé, porque ya está subsanado, ahí ya no hay gente que está asistiendo a Samuel Morales. Ahí se acerca un técnico ahora, Fabio Martín, un hombre de Kepi. Y no será que ya hay también problemas del otro lado, es decir, con la cabina Oro. Y esperemos, vamos a ver qué está sucediendo. Por el momento, Chiqui mira, allí le están colocando nuevas baterías, también el asistente. O sea, esto es general, Fabio Martín, no es solo con el cuarto árbitro. Bueno, qué increíble, ¿no? Porque ellos por lo general ya trabajan la parte física con todos los elementos. Pueden probar y después, qué sé yo, sacarse lo que tiene que ver con la parte de los auriculares, ¿verdad? Pero, bueno, nuestro fútbol y estas cosas, ¿no? Asistente 1, Julio Aranda, y el otro es Diego Silva. Bueno, realmente inentendible, porque en teoría esto debería estar probándose todo ya en lo previo. No debería haber este tipo de inconvenientes. Hay problemas con la señal, evidentemente, sí. Hay algún tipo de conexión que no está funcionando. Gerardo, Pedro, que Guaraní llega con 6 puntos. Ayer Libertad, con su victoria,
logró alcanzar la cima de la tabla de posiciones, porque empató contra Cerro la primera, ganó la anterior y de vuelta ayer suma una nueva victoria, Gerardo. Exacto, así es, Guaraní con la imperiosa necesidad de triunfar en este compromiso para de vuelta asumir en solitario la tabla, el liderato de la tabla de posiciones. Para repasar, Libertad tiene 7, Guaraní 6, Cerro 5, 2 de Mayo, Ameliano, Trinidense, General Caballero 4, Tembetarí y Luqueño con 2. Claro, el equipo del Tembe con un partido menos, Olimpia también con un juego menos 1, Recoleta y Nacional también con la unidad, Juanma. A las 20, Olimpia ante Tembetarí, Estadio Defensores del Chaco, ¿sí, Fabio? Empiezan a fastidiarse los jugadores. Abrió los brazos Willy diciendo, ¿qué pasa? Vamos, porque están hace rato en el campo de juego. Chiqui Arce lo llamó a Mansur para aprovechar un poquito, ya que pudo ahora sí tener todos los movimientos de los jugadores del 2 de mayo, cómo se van a parar. Algunos retoques, algunos repasos tácticos también que se están dando. Servio ya está preocupado como capitán de Guaraní, se acerca al veedor, pregunta qué pasa a un costado del campo de juego. Bueno, las cosas que pasan en nuestro fútbol, y se retrasa el inicio de 2 de mayo Guaraní. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Tu casa con Sika queda bien. Asesórate al 021 28 96 000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tres Leones se te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Los Arrap de Garelli Estructuras, la mejor opción al construir, resistente, liviano y económico, cumpliendo normativa europea. Encontranos en el Facebook y en el Instagram como @Garelli Estructuras, teléfono línea baja 55 11 42. Juanma. Sí, Gerardo. Sí, señor. Yo sé que es temprano, pero siempre es importante repasar la tabla de promedios. Se encuentran de momento comprometidos en zona roja. Recoleta 0,333 y Tembetarí con la unidad. Por ahora zafan General Caballero 1,099 y Sportivo Luqueño 1,253. Hay charlas ahora entre Gaspar Servio y sí hay un reclamo también, evidentemente, que Gaspar le acerca a hablar Romero, el árbitro, porque le hacen el gesto del intercomunicador y que no puede ser, Fabio Martín. A estas alturas, claro, horario, de todo, el despertar, el desayuno tempranero. Hay muchas cosas que modifican, y llegar a esto, y que se tenga que retrasar el partido, claro que se van a molestar los jugadores de ambos equipos, y más todavía los de Guaraní, que fueron los que viajaron. Entonces es una cuestión increíble, inexplicable a estas alturas. Miran y ahora conversan Chiqui y Felipe Jiménez para ver qué es lo que se puede hacer. Jugar, ¿qué sería? ¿Cuál es el planteamiento? Jugar sin VAR los primeros minutos hasta que se subsane el inconveniente. Todos están preocupados, es que es increíble, no estábamos esperando que esto pueda ocurrir. Es que son 6 minutos de retraso, Fabio Martín. Uno entiende 1 o 2 minutos tal vez como máximo, pero allí Chiqui ya con una sonrisa con el veedor. A Blas Romero también se le acerca a hablar. Allí viene de vuelta el técnico encargado de la cuestión técnica, valga la redundancia, ya colocando nuevos aparatos allí en los brazos de los asistentes. No, y yo seguro entendiendo un poco lo que puede decir Chiqui. Bueno, ya se están posicionando otra vez los asistentes. Es como que dice Chiqui, profe, vamos a lo de antes, juguemos así. Me pareció eso de alguna u otra manera, ¿verdad? Para que esto se pueda jugar, para que esto pueda arrancar sin la posibilidad de comunicarse con el VAR, entonces que arranque así, si están de acuerdo. Pero en tiempos de tecnología creen que se va a solucionar rápidamente, por eso se va a jugar. Ahora sí, muy bien. Ahora sí, por fin, después de 7 minutos de retraso, señores, está para arrancar el partido. Todo listo, todo preparado. Cronómetro en cero, Blas Romero y últimas indicaciones. Silbato a la boca, autoriza el juez, movió la pelota Willy Mendieta. En marcha, 2 de mayo, Guaraní. Narra para el canal de YouTube de ABC Lactolanda. Qué bueno es compartir el fútbol, qué bueno es disfrutar Lactolanda. La marca número 1 Lácteos presenta el relato de Juan Martín Figueredo. Primeros movimientos, señores. La pelota va por un costado. Lateral que corresponde a Guaraní. Intentó una jugada ensayada a Guaraní, pero le salió mal. Un pase al costado que no recibió absolutamente nadie. La posesión ya corresponde al equipo local. Fernando Díaz va teniendo la posesión de la pelota, se conecta bien, aparece en la posición del medio campo Ulises Coronel, levanta la cabeza, no ve buen panorama y tiene que retroceder de vuelta con Pedro Sosa. Sale el 2 de mayo. Casamarco para su cristal templado Templex, más de 65 años en el mercado. Casamarco, pasión por la calidad. Gana una apuesta gratis de 10.000 guaraníes al registrarte en www.aposta.la. Apostar a la casa de apuestas número 1.
Va saliendo ahora Guaraní con la posesión. Se equivoca por allí Mansur recuperándola. Estaba el futbolista Cornet. La tiene Ronald. Qué bien abrió por la izquierda. Aparece Castro. Envía el centro de izquierda a derecha. No aparece nadie. La pelota va de un lado a otro. No es saque de arco, es saque lateral que corresponde a Guaraní en zona defensiva. Primeros movimientos, primeras acciones de este partido en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Felipe Jiménez dando indicaciones. Lateral que corresponde a Laurinegro. La juega corta por allí. Aparecía Cantero. Cantero, la devolución de Willy Mendieta. Pelota larga arriba. Viene a buscarla Fernando Fernández en terreno propio. Gana de vuelta la posesión el 2 de mayo. Pelea Martínez. Será Mansur. Ahora se conecta Martínez. La tiene Luis. Abierto por derecha. Pérez engancha. Mete al medio. El balón va de vuelta para Luis Martínez. Adelantándola muy bien con Mansur. Se equivocó por allí la pelota. Atención. Intentaba cortar juego. Cornet la tiene de vuelta Guaraní. Porque en Nicey no solo vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Vení a Nicey y viví la experiencia de compra vos también. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quinfa. Arranca Cornet, pone segunda, tercera, habilita bien por derecha, aparece Martínez, centro por bajo y la dejó pasar Ruiz Díaz, rechazaba Daniel Pérez vestido de bombero. En el medio campo, la recupera Sanabria por allí, Sergio adelanta, cae, el futbolista Cornet pide falta, que siga, dice el juez. Sanabria, jugándola para Martínez de vuelta, se proyecta por derecha Feliu en la posesión de la pelota, la tiene el gallo norteño, retrocediéndola, no hay complicaciones, no quiere apuros el equipo de Felipe Jiménez. Sosa jugando con su compañero de saga, Fernando Díaz, va saliendo en terreno propio, tiene mucho terreno por recorrer, allí aparece Fernando Díaz, cruza frontera, se conecta con César Castro adelantándola bien, el que se muestra es Franco Aragón, intenta hacer rebotar el balón y se equivoca, pero bien corrigiendo de vuelta, aparecía Cornet, la tiene de vuelta Sanabria. Sergio se conecta con el futbolista Cornet, retrocediéndola para Fernando Díaz. Vega, la marca líder en filtros, encuentra los en Taperu, Villa y Lubricentros. En el Paraguay el filtro es Vega. En cambios, Tirendahue. Te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios, giros nacionales y transferencias a todo el mundo. Alquiler de cajas de seguridad. Teléfono línea baja 061 51 49 20. Recupera Guaraní la posesión con Mansur. Qué mal, imprecisiones en Guaraní en el arranque del partido y arranca Feliu y va de vuelta por derecha es Martínez. Ante la marca de Cantero, Martínez centro por bajo, rechaza Mario López. La viene a buscar Willy Mendieta. Primer contacto con la pelota del 10 de Guaraní. Va jugándola para Daniel Pérez. No puede ante la marca de Sanabria. Recuperándola bien. El volante central que tiene el 2 de mayo para Feliu con Cornet. A ver qué hace Cornet. Cambia de frente. El que apareciera Ulises Coronel. Viene pegado a la línea. Está Franco Aragón. Retrocede con golpe de cabeza para Castro. Castro la adelanta Ruiz Díaz. Intenta conectar Ruiz Díaz. Un taco que no prosperó por allí de Guaraní. Se equivocó Mansur. Habrá lateral que corresponde al 2 de mayo. Sí, Gerardo. Sí, señor. 20 horas. Cierran la tercera fecha del torneo de Apertura Olimpia. Tempetaré Defensores del Chaco. Pitará Derles Benítez. Y en el bar, Carlos Figueredo. La información presentada por Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Feliu de vuelta con la posesión adelantando y se equivoca. Feliu recupera Martínez, la tiene Guaraní, el Willy con Mansur. Mansur no pudo dominar, presión de Sanabria y va al 2 de mayo ahora en busca del primero del partido. Aragón por izquierda, va ante la marca de Pérez. Aragón tiene que retroceder, baja de vuelta a una velocidad y se conecta con el futbolista Castro para Fernando Díaz ahora que juega de central. El zurdo que vino de Sudamérica, allí está Díaz de vuelta para Castro, cortita para Aragón, qué buena pared. Aparece proyectado en ataque Castro, mete el centro Castro, buena marca la persecución de Alcides Benítez, rebota en él, habrá córner, tiro libre de esquina para el 2 de mayo. Córner con Apostala, volvete invencible. Atención, socios de la cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al teléfono línea baja 519 9000. Primeras acciones de este partido, Fabio Martín. Y estamos viendo un 2 de mayo con mucha seguridad a la hora de encarar, de presionar arriba. Guaraní realmente es un concierto de imprecisiones constantes. No pueden sostener la pelota los del Chiqui Arce. Y el 2 de mayo es el que está siendo atrevido, mostrando toda su capacidad como local para ser agresivo e ir hacia adelante. Buenas jugadas que estamos viendo del equipo de Felipe Jiménez. El centro vendrá desde la izquierda, cerrado, levanta en la pelota, centro que va, cabezazo, ¡ay! No pudo cerrar en el segundo palo. Dos cabezazos en el área, el primero quiero confirmar, Ruiz Díaz no pudo cerrar en el segundo, Fabio Martín. Qué jugada esta, que termina desperdiciando. Es Ulises Coronel el que cabecea en el punto, inclusive ya casi en el área chica. Ya tenía que ser gol de Ulises Coronel, porque él estaba solo, apuntó a una esquina y el que no cierra es Fernando Ruiz Díaz, que fue a buscar también
termina cometiéndole falta a Servio porque no llega a la pelota. Buena ocasión desperdiciada para el 2 de mayo, que está mejor en el terreno de juego. Habrá saque de arco que corresponde a Guaraní. Saque de arco Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Saludos para todos los oyentes que están conectados desde bien temprano con nosotros a través del YouTube. Hay una amonestación, es Ruiz Díaz. El amonestado, Fernando Ruiz Díaz, pero fue a jugar la pelota. Pero no llegó a la pelota. ¿Y le tocó a Servio? Sí, le termina raspando al arquero, que también iba cerrando la jugada, y se convierte en tarjeta amarilla para Fernando. Esta acción va a ver la evolución también del arquero de Guaraní, que sintió el fuerte golpe, fuerte impacto, directo a la pierna por parte del delantero del 2. Partido interrumpido, decía. Saludo grande para Rafa 1912, para el doctor Zárate, para Diego Corp y para FC. Así está el user de YouTube de este televidente que nos está escuchando. Está siguiendo la cobertura a través del YouTube de ABC Paraguay. 2 de mayo, 0 Guaraní 0. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, calidad, tecnología y servicios. Atlántico Shop, electrónicos de calidad, cuotas sin intereses en Banco Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. E-commerce con $5 de descuento en primera compra online. Se reanudará el fútbol, señores, porque está de pie de vuelta Gaspar Servio. Mete el pelotazo largo, 0-0 sobre 7:30. En Pedro Juan Caballero están empatando el 2 de mayo y Guaraní. Cantero no puede retener la pelota a Guaraní. Debe ser ya preocupante para Chiqui López. Con la cabeza entrega directo al arquero Gaspar Servio. Esto no es normal en los equipos de Francisco Arce, mi querido Fabio Martín. Estamos en una etapa en donde parece que Guaraní trata de reconocer un poco el campo. Hay mucha inestabilidad. Muy poca combinación de pases del equipo del Chiqui Arce. Ahora juegan larga. Pelota larga para Fernando Fernández y no es el fuerte. No es la mayor virtud que tiene el queso, correr. Una pelota larga, se queda fácil con él Carlos Servín, saliéndola para Fernando Díaz. Esto es lo que propone el 2 de mayo, jugándola por el costado para Castro. Muchos toques para Fernando Díaz, ahora de vuelta. Va saliendo con pelota dominada sobre 8 con 15, 0-0, 2 de mayo y Guaraní. La tiene Pedro Sosa de vuelta para Fernando Díaz. Entérate más del seguro de hogar de Panal Seguros, contactando al 021 43 91 000. Panal Seguros, sentí la confianza, conquista cualquier camino. Nasser Cubiertas tiene neumáticos Bridgestone y Firestone para tu vehículo, sea off-road, camión, máquina agrícola o automóvil. La fecha 4 del torneo de apertura arrancará este sábado 8 de febrero con 2 partidos, 18-15 horas en el Martín Torres, Recoleta local ante Nacional, y a las 20-30 horas en Encarnación, Estadio Villa Alegre, Trividense ante Cerro Porteño. Toda la línea de sales Arcoiris se llena de sabor tus buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes como el de Fabio Martín. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Sí, Fabio Martín ya lo vas a ir conociendo a poco, Javier. Sí. No sé si tiene tan fino el paladar. Allí está, lateral que corresponde a Guaraní por zona izquierda. Lo va a cumplir Cantero, Alexis. Cuando lo vemos en pantalla también a Barrientos. 0-0 el partido. Primeras acciones cerca de los 10 minutos. Cantero pone en juego el balón. Aparece por allí Fernando Fernández, el Willy de cabeza dejándola para Barrientos. Quiere meter de velocidad dinámica Barrientos para despertar a su compañero. Va Barrientos, no puede entre dos. Le puntean la pelota, cae, pero gana un lateral ofensivo para Guaraní. Lateral Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pelota que ya está en movimiento, la tenía Mansur, tiene que retroceder por derecha, vuelve tras sus pasos Daniel Pérez y no quiere complicaciones porque lo estaba presionando Aragón, retrocede con Gaspar Servio, pelota para Mario López, de primera entregándola para Cantero, la domina bien, Cantero intentó jugar al medio, se equivoca, recupera el 2 de mayo, la tiene Sanabria, lindo caño de Sanabria y conexión de paso con Cornet, la tiene Ulises Coronel, atención, cae, hay falta, infracción que siga, dice el árbitro, el Willy Mendieta quiere adueñarse de las acciones en Guaraní, jugándola para Daniel Pérez, entregándola corta con Mansur, levanta la cabeza Mansur, a ver qué hace, que bien adelantó Mansur, aparece Alcides Benítez, ahora un lindo caño, pero no llegó la proyección de Daniel Pérez que estaba retornando luego de ceder el pase, pelota larga arriba, Ruiz Díaz intenta peinar, deja correr el balón, la viene recuperando Cantero para Guaraní, mete el pelotazo, Cantero, bien aparece el Willy, allí está Mendieta, el dueño de la camiseta 10 de Guaraní, con Fernando Fernández, jugándola bien ahora para Barrientos, arranca Barrientos, quiere imprimirle velocidad, estuvo atento a la cobertura, Pedro Sosa lanza el balón a cualquier parte, va por un costado, saque lateral en defensa para Guaraní. Lateral Arcoiris, 25 años con sabor y confianza.
casa, qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con ese sabor único de chorizo parrillero. Pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Campeonato mexicano, Toluca de local se impuso 1-0 a Tigres. En el equipo de Toluca ingresó el paraguayo Robert Morales a los 62. En cada partido la llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos, y más si la parrilla viene cargada de chorizos Ochi. Celebra el compartir con Ochi. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Juanma. Arranca Martínez, señores, enciende el turbo, atención, va Cantero, lo agarra, lo estironea la camiseta, así, casi lo quita. Casi quita la camiseta de Matías Martínez, es amonestado el lateral de Guaraní. Tiro libre peligroso para los de Mayo. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque, probalo. Aprovecha Catedral Weekend con descuentos hasta el 50% y participa en el verano que te mereces para ganar más de 60 premios. La hierba que te refresca de verdad con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tererea con Indega Pantano Limón. Gracias a todos los oyentes, a todos los youtubers, Sí. se dice Javier, ¿no? Así Youtubers mismo. son, ¿verdad? Los que están conectados. Los chateros del YouTube. Los chateros de YouTube, Marcelo Barrios, David, Víctor, Francisco, Javier Martínez, están despertando los muchachos y conectándose a la cobertura del 2 de mayo ante Guaraní. Tiro libre que corresponde al gallo norteño. Juanma. Le va a pegar con pierna derecha Coronel, sí. Después ya van a enganchar con el Cardinal Deportivo. Obviamente, sí señor, así será. Sale de la zona de disparo, Cornet le va a pegar la pelota, centro cerrado, buscando una peinada, nadie llegó, directo a embolsar esa pelota. Gaspar Servio, buen intento de Cornet, Fabio Martín. Y está siendo peligroso el 2 de mayo. Un Guaraní que no puede soportar la presión, que no puede inclusive llegar hasta el arco rival. Hasta ahora no se vio mucho de Guaraní. Le pasó algo parecido contra General Caballero, pero la diferencia era que General tampoco se atrevía tanto. En esta, el 2 de mayo, es protagonista, suma mucha gente al ataque y es de preocupación para el arco de Servio. En el medio campo la va recogiendo de vuelta Sanabria, se adueña de la posesión el 2 de mayo, buena pelota de Coronel, de primera entregó por allí Aragón y le quedó un poco largo, sino Ruiz Díaz se encaraba directo al arco de Servio, recupera la pelota el 2 de mayo, no puede sostener la posesión Guaraní, Coronel, Ulises retrocediéndola para Fernando Díaz, levanta la cabeza Díaz, prefiere retroceder con el arquero Servio, perdón, allí está Servín, Servio y Servín son parecidos, pero no son los mismos. Sosa, pelota larga arriba, Cantero al salto, gana la posición aunque el rebote favorece a Fernando Ruiz Díaz, la tiene el 2 de mayo, jugando la corta para Feliu al medio con Coronel, allí está Ulises amaga ir por izquierda, prefiere ir por el centro, Ruiz Díaz de primera, intentaba pivotar, rechaza Mario López, va al salto Barrientos, primero la marca de Feliu, pone el cuerpo bien Feliu ante la presión del Willy Mendieta, que bien escapó Feliu, jugó corta para Coronel, la tiene ese Feliu finalmente que se mete como un interno, allí la tiene ahora Cornet pisándola, le estudia el panorama, Cornet jugándola para Sanabria, sale ahora con Fernando Díaz. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Fleming Medicina Prepaga, asistencia a las 24 horas, la mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Campeonato Argentino, Instituto de local en Córdoba le ganó a Vélez por el marcador de 2-0 en el equipo de Pedro Troglio. El instituto titular, el paraguayo Juan Franco. Centro del neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. En el Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982 49 59 50 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, Juanma. Recordando que la información, Javier, es presentada por Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Y a los 40, pero del segundo tiempo, vamos a elegir a la figura Energy, Javier. Seguimos buscando la figura Energy. Carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicios a nivel país. Hay que anotar también en el cuadernito, ya tenemos algunas jugadas destacadas, Javier. Sí, señor. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa y el marcador Exbri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Juanma. 0 para el 2 de mayo, 0 para Guaraní. Feliu rechaza con golpe de cabeza Martínez, jugándola para Daniel Pérez. Fabio Martín, ¿te gusta hasta aquí el partido? Me gusta lo que está proponiendo 2 de mayo. Guaraní está todavía flojo, está todavía en una situación en donde no puede hacer ni transiciones importantes en el juego, poquito todavía de Willy. Willy es cierto, cuando recibe la pelota lo tiene que recibir ya mirando
de frente el arco rival para poder tener panorama y visión de juego, que es lo que no tiene todavía porque no le llegan pelotas. Mansur y Martínez no pueden contener por ahora mucho y el 2 de mayo se mete en zona ofensiva de Guaraní, pero también quizás en los últimos metros le falta lucidez para poder aprovechar mejor justamente las iniciativas que tiene el equipo local, que está mejor en el terreno de juego y es el que ha tomado definitivamente el control. Ahora intenta animarse Guaraní con Barrientos, se muestra el Willy muy solo, Barrientos intenta ahora para Fernando Fernández, primero la marca de Díaz y ya inicia rápidamente la réplica del 2 de mayo con Cornet, mete el pelotazo, corre y no da por perdida la pelota Ruiz Díaz, sí, lo encimó bien a Fernando Román que no quiso complicarse, envió el balón por un costado, habrá saque de manos en ofensiva que favorece el 2 de mayo. Lateral arcoiris, 25 años con sabor y confianza, Lácteos Trébol, la más amplia variedad para tu familia, Trébol ganadora del Top of Mind y del ranking de marcas. Venía al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Martínez jugándola para Feliu. Feliu gira. Qué bien del centro a la izquierda. Abierto aparece Castro. Va a enviar el centro. Castro amaga. Engancha para la pierna diestra. Diagonal de Castro. Jugó bien ahora. Para Aragón envía el centro. La marca de Benítez. Está siendo asediado, Guaraní está si se quiere, centro de Ulises Coronel, rebotó en Benítez, ahora córner, tiro libre de esquina para el 2 de mayo. Córner con Apostala, volvete invencible, descarga la app Petrosur y paga menos, descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios. Petrosur, tu nueva app favorita, ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más y alcanzan para todos. Ponele pecho, elegí pechuga de Pechugón. El centro se da de Aragón. Cerrado desde la izquierda, saludos para todos los que están conectados. ¿Por qué juegan a esta hora tan temprano? Pregunta Palito, enseguida le respondemos. Porque se viene el córner desde la izquierda, autoriza Blas Romero, se mueven las fichas dentro del área. Va a venir el centro de Aragón. Sergio dudó, el segundo palo, nadie puede cerrar con falta. Infracción de Sergio, parecía una salida fallida, pero finalmente hubo un impedimento por allí, por eso sanciona falta, tiro libre, pero qué mal calculó Sergio, mi querido Fabio Martín. Y bueno, le terminan salvando porque yo no veo falta. Si él termina molestándose es con el propio compañero que iba también. Hay un leve toque, pero es una disputa legal, me parece, por parte del hombre de Pedro Juan para buscar la pelota. Era el mismo Castro el que iba cerca de Sergio para intentar en el juego aéreo. Dudas en Guaraní que hasta contagian al mismo arquero y capitán. Por ejemplo, Dance Moms Realu dice, vamos Guaraní querido, en YouTube. Sí. Así que están conectados, prendidos. David también, Fabián Jiménez nos envía saludos desde San Ignacio Misiones, prendidos a YouTube. Se viene Ruiz Díaz, 2 de mayo, remata al arco. Desviado, cruza todo el arco de Sergio que acompaña con la mirada, tenía la situación controlada. Todo bajo control, habrá saque de arco para Guaraní. Saque de arco Castrol Magnate, que con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesórate al 021-289-6000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La fecha 4 del torneo de apertura proseguirá el domingo 9 de febrero también con 2 partidos, 18-15 horas en Itagua. Luqueño va a recibir a Olimpia y de momento en cancha de San Lorenzo, estadio Gunter Fogel, 20-30 horas, Guaraní ante Libertad. Los Arrap de Garelli Estructuras, la mejor opción al construir, resistente, liviano y económico cumpliendo normativa europea. Encontranos en el Facebook y en el Instagram como @Garelli Estructuras. Teléfono línea baja 55 11 42. Hoy el desayuno invitó Juan Martín Figueredo. Muy bien, allí está como corresponde Ruiz Díaz abriendo por izquierda para Aragón, se proyecta por izquierda y se viene con todo el 2 de mayo. Cambia de izquierda a derecha, primero Cantero para Guaraní, evitando la conexión con Feliu, recupera la pelota Feliu, va saliendo ahora el 2 de mayo, se ubica en terreno rival, Cornet jugándola para Ulises Coronel, marcamos el tiempo de juego, Javier Nes. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 20 minutos de esta primera etapa y el marcador. Expri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Juanma. 0-0, están empatando el 2 de mayo y Guaraní jugándola Martínez para el futbolista Ulises Coronel. Viene a buscarla al centro Castro, la pelota va para Fernando Díaz. Posesión que corresponde al 2 de mayo como en gran parte de este primer tiempo. Allí está Aragón, encara Aragón, la marca de Benítez, juega, corta para Castro, se equivoca Castro, regala la pelota a Fernando Fernández y cuando se junta con Willy hay peligro. Willy, Mendieta abierto por derecha, aparece Pérez, centro que va de primera, muy pasado al segundo palo. No corre Ferfer, directo a las manos del arquero Servín, intentó una contra Guaraní.
Se juntaban Willy y Fernando Fernández, pero no prosperó por la proyección y la decisión de Daniel Pérez, Fabio Martín. Es que la fecha pasada contra General sí surtió efecto esta posibilidad que la dupla pueda encontrar momento de inspiración para poder lograr ese objetivo de sorprender al rival. En esta, fíjate que cuando tiene demasiado control de balón del 2 de mayo, sus centrales se paran en plena media cancha. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una presión muy importante. Rodrigo Ruiz Díaz ya está prácticamente en el área rival. Así juega el 2 de mayo con un equipo comprimido, pero que sabe a lo que juega ante este Guaraní que no encuentra el balón. Coronel al medio para Sanabria. Sanabria abriendo bien por derecha donde se ubica Feliu. Amaga ir por afuera, prefiere por dentro. Se conecta con el interno. Allí está el futbolista Cornet de vuelta para Feliu. Se conecta la dupla ex Olimpia, Cornet y Feliu. Feliu ya no pertenece a Olimpia. Cornet sí, todavía está a préstamo en el 2 de mayo. Fernando Díaz para Aragón, retrocediendo el Aragón, la tiene Fernando Díaz de vuelta, no presiona a Guaraní, deja que tenga la posesión, 2 de mayo, allí es inofensivo, retrocede, juega para el arquero Servín. Casamarco para su cristal templado Templex. Casamarco, pasión por la calidad. Gana una apuesta gratis de 10.000 guaraníes al registrarte en www.aposta.la. Apostala, la casa de apuestas número 1. Lateral que corresponde a Guaraní, ahora no prosperó el pelotazo de Servín, intentaba conectarse con Aragón, lateral que corresponde a Guaraní por derecha, Daniel Pérez lo va a cumplir. Lateral arcoiris, 25 años con sabor y confianza, porque en Nicey no solo vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Vení a Nicey y viví la experiencia de compra vos también. Avanza y va con todo Ulises Coronel, atención porque se muestra bien por derecha, aparece Feliu, ya enseguida estamos con Gerardo, la tiene Matías Martínez, Martínez jugó de vuelta para Feliu, se conecta, corre, péguele, Cornet, apunta, dispara, le pega y bien el cruce, aparecía Barrientos para evitar que la pelota vaya al arco de Cupera y va con todo de vuelta el 2 de mayo en el medio campo, la va teniendo por allí Cornet, se conecta con Martínez, retrocediéndola para Ulises Coronel, aparece por izquierda ahora Castro, se amplía el campo de juego para el 2 de mayo que usa todas sus fichas, que bien Aragón para Castro, envía al centro y Mario López evita que cruce esa pelota pero gana un córner, está mejor el 2 de mayo, Fabio Martín. Y tambalea la defensa de Guaraní. Es como decir que está muy cerca del objetivo, está al caer. El gol del equipo del 2 de mayo, muy superior, manejo de pelota, desbordes. Guaraní está arrinconado en el terreno de juego, no tiene respuestas. No me extrañaría que Chiqui Arce pueda hacer algún cambio en algún momento, quizás posicionamientos distintos de los jugadores primeramente, pero el equipo está siendo desbordado. Habrá córner, tiro libre de esquina para el 2 de mayo. Córner con Apostala, volvete invencible. Centro que va cerrado al área, Servio con los puños, rechaza, sale Guaraní, sí, Gerardo. Sí, señor, en Brasil, Campeonato Paulista, Palmeiras de visita goleó a Guaraní de Campinas por 4-1 en Palmeiras. Titular, el zaguero paraguayo Gustavo Gómez. Habrá que verle en los antecedentes, Fabio, Javier, Gerardo, Sí. lunes de mañana. Yo entiendo fines de semana, llegó a jugar Olimpia, Cerro en algún momento también, pero lunes de mañana es muy raro, ¿no? Sí. Algún partido en Itagua se había suspendido por lluvia y se jugó al día siguiente entre semana a la mañana. Eso puede ser, pero por lo general por una programación normal, entre comillas, no. Es difícil. Martínez, atención a la línea de fondo, envía el centro al medio y no estaba para cerrar en el segundo palo Aragón, que bien pivotó por allí Ruiz Díaz, se está salvando Guaraní, está atacando el 2 de mayo, lateral ofensivo para el equipo de Pedro Juan. Lateral arcoiris, 25 años con sabor y confianza, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo, lo mejor es de Quinfa. Retrocediéndola, aparece por allí el 2 de mayo, Aragón jugándola para Fernando Díaz, a ver qué hace Fernando, no se complica, atrás por el arquero Servín, va a ser sombra Fernando Fernández, apura al arquero Servín, mete el balón largo, arriba, bien bajando la Cornet usando el pecho, ante la presión de Barrientos, se equivocó después Feliu, deja correr la pelota, el central Mario López directo a los pies de Sergio, aprovechamos Javier, y marcamos el tiempo de juego. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 25 minutos de esta primera etapa. Exfree cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica el marcador del partido, Juanma. 0 para el 2 de mayo, 0 para Guaraní. Estamos aguardando la emoción del gol. Sí. El momento más importante de un partido es cuando la pelota entra, cruza la línea y entra al arco. Allí está Pérez para Guaraní. Diagonal que mete Pérez. Qué bien con la posesión, jugándola ahora para Cantero Alexis. Se proyecta por izquierda. Guaraní amplía ahora el campo de juego. Barrientos. A ver qué hace Barrientos. Allí está Nico. Barrientos jugándola al medio para Mansur. De primera ante la presión de Aragón. Recupera la pelota el 2 de mayo. No prosperó el ataque de Guaraní. Coronel está impreciso.
partido. Le falta aceitarse más a Guaraní. Atención, se resbaló Fernando Díaz. Recupera Benítez. ¡Willy! El rostro de Sosa. Rebote de Pérez. ¡Afuera! ¡Afuera! La más importante del partido. Estaba Guaraní agazapado, esperando esta oportunidad. Estuvo a punto del primero Guaraní, Fabio Martín. Y a punto estuvo Guaraní de decir que es un equipo totalmente efectivo y nada más. Llegar una vez y hacer el gol iba a ser, hasta si se quiere, increíble. Más que nada absurdo por la manera que está jugando Guaraní. Robó el Cies Benítez de la derecha, centro atrás y bombazo del Willy que pegó directamente en el rostro de Sosa. Y por encima otra vez de eso, cuando Mansur recoge la pelota en la cabecera del área, patea y otra vez por Sosa. Este es un grupo, Fabio Martín. Y entonces, dos situaciones, Guaraní muy cerca del primer gol, cuando todo el gasto del partido es del 2 de mayo. Increíble. No podés tener tanta mala suerte. En el billar está la carambola. Pero esto fue el remate de Willy a quemarropa al rostro. Se tira al piso Sosa. Y el rebote de Daniel Pérez, teniendo todo el arco a disposición, justo se le va a la cabeza de Pedro Sosa de vuelta, que ya se repuso. Córner, tiro libre de esquina para Guaraní. Córner con apostada, volvete invencible. Va a venir desde la derecha el centro cerrado. Se vendrá al área. Cantero le va a cumplir con pierna zurda. Centro que va y no atropella a nadie. Puntea Pedro Sosa. Aparece Ruiz Díaz. Feliu. Que Cornet, el que recibió el agarrón de Daniel Pérez, cortó la posibilidad de contragolpe. Habrá tiro libre en terreno propio que favorece al 2 de mayo. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque. Probalo. La Ford Ranger, la pickup más confortable y tecnológica desde $34,900 con garantía de 5 años. Llámanos al 021-67-1900. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios, giros nacionales y transferencias a todo el mundo. Alquiler de cajas de seguridad llamando al teléfono línea baja 061-51-49-20. Sobre 27,40, señores. Interrumpido el partido. Momento de rehidratación. Hace mucho calor, evidentemente. ¿Cómo está en la terraza del país la temperatura, mi querido Gerardo Pedro? 27 grados, sensación de 31 en estos momentos en Pedro Juan Caballero. 27, decías. Sí, señor, así es. No hace un calor muy sofocante, Fabio Martín. ¿Están en la terraza del país? Acá sí se siente el calor. No, pero el sol está fuerte, picante, sí. Ahí hay que estar en el terreno de juego. Sí, yo creo que está bien. Está bien, vos decís. Sí, está bien. Bueno, está bien, me parece perfecto. 0-0, 2 de mayo y Guaraní sobre 28. Tres Leones se te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Desde el campo hasta la carretera, Nasser Cubiertas tiene los neumáticos Bridgestone y Firestone, perfectos para tu vehículo. Si buscas un sabor picante y fuerte arcoiris, te ofrece la salsa extra picante para todo tipo de platos, caldos, guisos, para la empanada con el terererupao en el plato que elijas. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. Disfruta de sabores únicos. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Informa Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Gerard. Vamos a repasar lo que dejó el día de ayer el fútbol español. Barcelona de local superó 1-0 al Alavés, mientras que Valencia se impuso 2-1 al Celta de Vigo. Osasuna derrotó 2-1 a la Real Sociedad y por su parte empataron 2-2 Real Betis y Athletic Bilbao. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En cada partido, la llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos. Y más si la parrilla viene cargada de chorizo Sochi. Celebra el compartir con Ochi. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Aprovecha Catedral Weekend con descuentos hasta el 50% y participa en el verano que te mereces para ganar más de 60 premios. Por ejemplo, ya se prepara la delegación de Ariel, Julián y Fabio Martín para ir a los Corzos Encarnacenos. Mi querido Juan Martín Figueredo, Mirá. No para trabajar, sino para disfrutar, dicen que. Muy bien, van a aprovechar la cobertura de Cerro Porteño ante Trinidense el próximo sábado. Cuando se enciende Javier Rez es como la motoneta Matías Martínez. Va y no para, va y va. Bien, Javier, les está encendido. Muy bien, Fabio Martín, que tal estuvo ayer
el nuevo Estadio de Libertad. Sí. Ya enseguida me contás porque reanuda el fútbol el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Se viene Cornet jugándola por derecha, bien para Feliu, se proyecta en ataque Feliu, Matías Martínez. Allí está la motoneta, Matías Martínez jugándola al medio, diagonal, sigue con la posesión del balón Matías Martínez, ¿viste? Por eso lo llamo motoneta. No va imparable, no toca la pelota Matías, sigue, pasa de dos hombres, le cometen falta, infracción, sí señor. Me encendió el turbo Matías Martínez, la motoneta, tiro libre para el 2 de mayo. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque. Probalo, la hierba que te refresca de verdad. Con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tererea. Con Indega Pantano Limón. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la APP de Arete Click. Descarga nuestra APP o ingresa en www.arete.com.py. Fleming, medicina prepaga, asistencia a las 24 horas. La mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Fleming. Tiro libre que corresponde a Guaraní sobre 31 con 30. 0-0, 2 de mayo ante Guaraní. Tiro libre peligroso que corresponde al Gallo Norteño. Este es Cornet. Ronald Cornet, quien va a cumplir con el tiro libre. Cerrado vendrá dentro del área. Servio, últimas indicaciones. Se suma Pedro Sosa, también Fernando Díaz al poderío aéreo del 2 de mayo. Centro al segundo palo. La bajan al medio. Servio, soluciona. Descuelga la pelota, Fabián Martín. Era una posibilidad para el 2, pero me parece que el centro de Cornet fue muy potente, ya demasiado para que al límite pueda recoger el balón su compañero Sosa en esta acción ofensiva del 2 de mayo. Y ojo que Alexis Cantero ya está amonestado y volvió a cometer otra falta. Está teniendo problemas con el que hasta hace poco era su compañero, Matías Martínez. No puede con la velocidad de Matías. De hecho, también había sido amonestado por una falta que podía haber evitado Cantero, lateral izquierdo de Guaraní. Va saliendo el equipo de Francisco Javier Arce. 0-0, 2 de mayo ante Guaraní. Empuja desde el fondo Fernando Román. Cruza frontera, muestra pasaporte. Qué buena pelota metió directo a los pies de Pérez, que se proyecta en ataque. Pérez pierde tiempo, envía al centro. Cae Castro y rebota el balón en la defensa de Guaraní. Qué buena conexión allí Román Pérez. Va teniendo Ruiz Díaz, retrocediéndola para Aragón. Se quita de encima la pelota porque venía la presión de Guaraní. Recoge de vuelta Fernando Román. Sale el aborigen. Atención, socios de la cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al teléfono línea baja 519-9000. Un gran saludo para Fabián Jiménez. Está chateando en YouTube. Atlántico Shop, electrónicos de calidad. Cuotas sin intereses en Banco Interpisa Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. E-commerce con $5 de descuento en primera compra online. Juanma. De momento actualizamos la tabla de posiciones. Libertad de Guaraní con 7, Cerro Porteño 5, al igual que el 2 de mayo. Ameliano, Trinidadiense, General Caballero 4, Tembetarí y Luqueño con 2, 1, Olimpia, Recoleta y Nacional. López jugándola para Barrientos. Rebota el balón de vuelta para López. Juega corta con Martínez. Martínez para López. Mario. Allí aparece el Willy. Mendieta gira. Es Barrientos. Levanta la cabeza. A ver qué hace. Barrientos amaga a retroceder. Gana Terrero. Qué buena pelota. Pared con Cantero y sigue Barrientos. Envía al centro del área. Rechaza. Castro va recogiendo del rebote por allí Ulises Coronel. Adelantándola con Aragón de primera para Coronel. Presiona allí. Pierde la pelota. Barrientos falta. Falta indica el juez del partido. Increíble, me parecía que recuperaba bien la pelota Guaraní, Fabián Martín. Y no protesta tanto tampoco el Willy, porque él fue el que terminó quitándole la pelota. Sí, le patea al pie. Se dio la falta en esa acción para que tenga que buscar la salida nuevamente el equipo del 2 de mayo ante este Guaraní, que su mejor chance la tuvo en una recuperación de Alcides Benítez en la zona de riesgo del 2 de mayo y después es el centro atrás para que Willy patee directamente al rostro de Pedro Sosa, como la oportunidad más importante que tuvo Guaraní de pasar esa barrera del defensor del 2 de mayo. Quizás iba a tener un remate que iba a complicar a Servín, como la situación más importante de Guaraní en un equipo que ha sido muy económico en este primer tiempo. Un pelotazo aquí que parecía intrascendente, termina peleando la Ruiz Díaz y gana córner, tiro libre de esquina para el 2 de mayo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 35 minutos de esta primera etapa y el marcador Exbri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Juanma. 0 para el 2 de mayo, 0 para Guaraní, arranca y va con todo López como extremo jugando López, el central de Guaraní, cubre la pelota, falta de Cornet contra Mario López, el 5 de la Urinegra. Habrá tiro libre que corresponde en el medio campo al aborigen. Saludo para todos
los televidentes vía YouTube. Annalise Bernal, allí está Fabián Jiménez, Daniel Zuluaga. Tienen allí muchos saludos realmente que están enviando. Holly Shorts está también escribiendo a través del YouTube de ABC, 2 de mayo, y Guaraní empatan 0-0, ¿sí, Fabio? ¿Quién es el que dice que no voy a tener permiso? Claro que me voy a Vos ir. sabés que Lucas Benítez pregunta. No, Lucas, saludos Lucas. ¿Será Lucas. y tiene permiso Fabio Martín? Pregunta, y los loritos del costado. Sí, por el tema de encarnación. Dice. De encarnación, claro. No, entonces sí, De podemos los ir, corsos. Lucas. Sí, Vi que claro. Larry Riquelme ayer hizo el anuncio que va a estar por los cursos de encarnación, mi querido Javiernes. Así que hay que estar Bravo. preparados. Arranca y va con todo Feliu. Qué buena pelota, Feliu. Buena línea de fondo. Viene el 2 de mayo. Centro al segundo palo. Castro está el primero. La bajan contra el pecho. Remate de Coronel y la pelota desviada afuera, pero la trabajó bien. Una mala salida de Guaraní que casi lo replica con gol el 2 de mayo, Fabio Martín. Increíble, desde buena posición termina resolviendo mal el Coronel. Feliu ganó el fondo, para que vean el concepto de juego que tiene el 2 de mayo. Lateral, subiendo por derecha, ganando en línea final y llegando también del otro lado, el extremo. Los volantes pisando el área para acompañar a Fernando Ruiz Díaz. Finaliza uno de los volantes, Ulises Coronel. Lo hace de mala forma, pero así llegó 2 de mayo con mucha gente arriba. 0-0 el partido. Habrá saque de arco que corresponde a Guaraní, Javiernes. Saque de arco Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Entérate más del seguro de hogar de Panal Seguros contactando al 021 43 91 000. Panal Seguros, sentí la confianza. Hoy estamos desde las 11:30 con el Cardinal Deportivo, Sí. los análisis, las entrevistas, los testimonios de todo lo que dejó el fin de semana, de lo que dejó este partido entre 2 de mayo y Guaraní. También tenemos hoy cobertura especial por el partido de Olimpia a las 20. Olimpia Tembetaría en el Estadio Defensores del Chaco, y a las 21 en ABC TV, peligro de gol. Tres Leones, se te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Se viene Aragón está el primero, Aragón, centro, el segundo palo. Aragón, por Dios, ¿qué hiciste? Tenías el arco de frente, estaba mal parada la defensa de Guaraní, hiciste Cornet y va con todo. Ya se rearma la defensa igual, insiste. Aragón barre, mata al arco, Ruiz Díaz, desviado. Qué mal parada estaba la defensa de Guaraní, Fabio Martín. Y le falta ajustar detalles. Cuando yo te decía que estaba al caer el gol desde el 2 de mayo, no estaba mintiendo. Y era lo que veíamos todos aquí también, dentro del desarrollo del partido. Pero le falta puntada final, le falta precisión en el disparo al arco. En esta otra vez era una buena oportunidad. Guaraní muy vulnerable atrás, pero no lo aprovecha el 2 de mayo. Te corteja viernes. Tres Leones, se te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, calidad de tecnología y servicios. Vamos hasta el fútbol argentino porque Independiente le ganó a Gimnasia La Plata por 2-0 en el equipo rojo. Marcó de penal Gabriel Ábalos, y en el lobo platense ausente el ex Libertad Bautista Merlini. Muy bien, allí están entonces las informaciones que son presentadas por... Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Se calienta por aquí la cuestión con el árbitro Blas Romero. Fernando Díaz muy enojado. Aparece Sanabria también. Es que hubo falta contra el Willy Mendieta. Todo pelota, Fabio Martínez. Toda pelota en esta acción. Que bien robó el balón Ulises Coronel y le cobraron falta. Increíble lo de Blas Chamorro. Le regaló un tiro libre a Guaraní porque fue directo a la pelota. La pudo sacar el hombre del 2 de mayo y cayó Willy, y eso impresionó al árbitro del partido. Habrá tiro libre que corresponde a Guaraní. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque, probalo. Bridgestone y Firestone, neumáticos líderes en durabilidad y seguridad. En Nasser Cubiertas encuentras calidad para cualquier terreno. Dos hombres en la barrera del 2 de mayo. Está para pegarle Barrientos con pierna zurda. Mansur con pierna derecha. Está Willy también cerca. Ya juega Mansur por bajo para Cantero. Pivotea bien allí, envía el centro Cantero al segundo palo. Yo no entiendo si la pelota va a terminar dentro del área como centro. ¿Por qué no lo hacen de primera, de una? Intentaron. Es que los entrenadores prefieren los movimientos, pues. Cuando vos desprendes eso, haces esa segunda jugada, es como que puede haber distracciones y movimientos diferentes. Y no precisamente un centro ya anunciado desde el comienzo, ¿verdad? El resultado fue el mismo. En esta no fue efectivo Guaraní. Mansur jugando la corta para Luis Martínez. Allí está Martínez para Mario López. De primera a la izquierda con Cantero. No está Barrientos abierto como opción para Cantero. Entonces tiene que retroceder con Mario López. Ahí la tiene López. Jugando la corta para Martínez. Luis levanta la cabeza. Martínez prefiere retroceder con López. Este de primera se conecta con Cantero. Amaga ir por fuera. Cantero, la pelota va por allí. Feliu rebota bien lateral que corresponde a Guaraní.
Lateral Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. Con los saborizadores de carnes con bolsa para horno Arco Iris, ahorras muchísimo tiempo. Saca del envase la bolsa para hornear, introducís en ella la carne con los condimentos, mete al horno y listo. Tendrás una carne jugosa y sabrosa. Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. Saludo para Holly Shorts. Juanma extraña, seguro irá a comer las tortillas post partido de Cerro en la Olla sobre Quinta. O no sé si dice tortilla o empanadas, pero viene. Saludo grande para este oyente que está también prendido a YouTube. Mario López saliendo con pelota dominada. Momento de marcar el tiempo de juego, Javier Nes. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 40 minutos de esta primera etapa y el marcador Exbri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Juanma. 0-0, 2 de mayo ante Guaraní. Las pizzas sobre Quinta, dice Holly Shorts. Sí. Las pizzas sobre Quinta, sí señor. Allí está, entonces se gana la línea de fondo. Castro envía al centro y un desvío, no. Le pegó mal Castro, pelota por línea final. Saque de arco que corresponde a Guaraní. Saque de arco Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Jessica Cantero dice, fuerza mi Guaraní querido, hay que mantener la punta. Batia, I need 2.5 over maybe, pregunta. No entiendo, Javier, si podemos traducirlo después, si entendés inglés. Me suena a spam. Spam, sí, puede ser, así es, la tiene Fernando. Avísame, Javier, porque yo con el inglés soy malo. Sí. Va saliendo Benítez por derecha, centro que va, Sosa rechaza con golpe de cabeza. 42 minutos, 0-0, piden mano, que siga, dice el árbitro, la tiene Cantero, es Coronel finalmente quien engancha muy bien y abre la derecha para Feliu, saliendo 2 de mayo en posición ofensiva, adelantándola bien para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz se aleja del área, pivoteando bien, retrocediéndola para Feliu, conectándose con Matías Martínez, de vuelta para Ruiz Díaz, se invierten los roles, Ruiz Díaz como extremo, Martínez ingresa como interno, allí va la pelota para Martínez, linda pared con Feliu que acelera, envía el centro, está el primero, Feliu levanta la cabeza, juega corta con Martínez, no se anima a cruzar la pelota dentro del área, Matías Martínez pisa la pelota, sale de 2 hombres, intenta salir del tercero y se equivoca, recupera Guaraní, sale con pelota dominada, sí Gerardo Pedro. En Brasil, campeonato cearense, Ceará de local goleó 5-0 al Barbalia. En el equipo de Ceará no ingresó el paraguayo ex Libertad de Olimpia, Jorge Pollo Recalde. Muy bien, aquí está entonces, sí, perdón Javier, nos adelante. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con ese sabor único de chorizo parrillero Pisa, probaste, te gusta. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día, en cada partido la llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos, y más si la parrilla viene cargada de chorizos Ochi. Celebra el compartir con Ochi. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100 000, personal Flow. Ahora sí, Juan Martín Figueredo. Acá claro, traduce Holly Shorts, está muy activo. Sí. Consulta este perfil si habrá más de 2 goles en el partido, entonces así apuesta. Esa fue la pregunta que hizo la tuitera, la youtuber a quien... Claro, lo que pasa es que tu acento es muy bostoniano y no capté para traducir nomás cuando leíste el mensaje. Ok, Juanma. Correcto. Y vos aprendiste el inglés en Nueva York, ¿no? No, mi inglés es de Yaguarete Forest. Bien, correcto, tiro libre que corresponde al 2 de mayo, le va a pegar Matías Martínez, va a levantar el centro, quiere el primero del partido antes del final de la primera etapa. Blas Romero, últimas indicaciones, tiro libre para el 2 de mayo. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque, próbalo, aprovecha Catedral Weekend con descuentos hasta el 50% y participa en el verano que te mereces para ganar más de 60 premios. Centro que va largo al segundo palo, la baja bien, la pelota no salió, insiste y va con todo Cornet, cabecera del área, Cornet que hace, habilita bien por izquierda, centro que va al área, ya había salido, ahora sí, se rectifica, Blas Romero, ya salió la pelota por línea de fondo, habrá saque de arco para Guaraní. Saludos desde Surubí y estamos haciendo Pozo Ciego y escuchando el partido Christopher y Andrés. Javier Nes. Qué grande, ¿eh? Pozo Ciego, la hierba que te refresca de verdad, con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tererea, con Indega Pantano Limón. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la APP de Arete Click. Descarga nuestra APP o ingresa en www.arete.com.py. Atájense, muchachos, porque apareció el CM de ABC TV Paraguay. Hola, sí. Chat, dice, acá se arma la podrida, señores. Marcamos el tiempo de juego. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego cumplidos. 45 minutos del primer tiempo y el marcador Exbri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Juanma.
0-0, 2 de mayo y Guaraní la tiene Barrientos, cae, pide falta, infracción, sí señor, así lo cumple Blas Romero, falta fuerte contra Barrientos de Cornet, pide disculpas, habrá tiro libre para Guaraní, 2 minutos y se va el primer tiempo, 0-0, 2 de mayo Guaraní. Fleming Medicina prepaga, asistencia a las 24 horas, la mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982 49 59 50 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Siempre en las transmisiones vienen brasileños apostadores, pero primera vez que veo un inglés, dice Lucas Benítez. Hola, ¿qué tal? Así se llama el user. Excelente programa. Adolfo Correa está haciendo bol y nos escucha comiendo ya su terererupá. ¿Qué estará comiendo Adolfo? Escuchando la transmisión centro que va de Barrientos. ¡Un desvío! ¡Gol! ¡La fiera! ¡La fiera! ¡Ferfer! ¡Gol! Guaraní, el legendario El Aborigen. No quiere soltar la cima de la tabla de posiciones. Quiere mirarlos a todos desde arriba. Centro de Barrientos parecía inofensivo. Como esta mañana era de Mansur el centro. ¿Cómo lo van a dejar solo al goleador? No tenía referencia de marca dentro del área. Eso es imperdonable. Para el goleador que tiene Guaraní, señores, está encendido la fiera Fernando Fernández, bien despierto más que todos, con una cachetada, desvía la pelota y esto confunde al arquero Servín, va lentamente, paulatinamente, metiéndose al fondo del arco, primero del partido para Guaraní, al que madruga Dios lo ayuda, Fernando Fernández pone Guaraní 1-2 de mayo 0. Y llegó nomás el gol del equipo aurinegro, porque decíamos, tanto iba el 2 de mayo. ¿Y cuál es la diferencia entre un equipo y otro? El goleador que tiene el visitante, que se llama Fernando Fernández, porque Guaraní aprovechó al máximo esta posibilidad, pelota quieta, tiro libre que ejecutó muy bien Mansur, porque el movimiento es correcto de Ferfer de picar al primer palo, se queda sin marca, pero después también hay que darle la efectividad del golpe correcto a ese balón. Cachetada, caricia exquisita del goleador aborigen para que pueda vencer a Carlos Servín. Y de esta manera, sorpresa en Pedro Juan Caballero. Tenía que haber marcado el 2 de mayo. Se merecía más el equipo de Felipe Jiménez, pero con poquito y con mucho de oficio y contundencia, el indio se pone arriba en la terraza del país. El primero del partido. A los 46 minutos de esta primera etapa, con Apostala, volvete invencible. Y es el tanto 46 del campeonato de apertura y Fernando Fabián Fernández, de 33 años, anota su segundo gol en este campeonato. Estadística Fleming Medicina prepaga. Final del partido, señores, pero qué oportuno Fernando Fernández, pero qué oportuno Guaraní. Justo la falta contra Barrientos, tiro libre de Mansur, el primero del partido, final de la primera etapa, final de los primeros 45 minutos. En la terraza del país, Guaraní le gana 1-0 al 2 de mayo y sigue siendo más puntero que nunca, Javier Nes. Lactolanda, compartir hace bien, por eso Lactolanda disfrutan todos. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, presentó para el país y el mundo en YouTube el relato de Juan Martín Figueredo. Sí, señor, vamos a repasar lo que está dejando esta tercera fecha del torneo de apertura que arrancó el día sábado con el triunfo de Trinidense ante el Sportivo Luqueño por la cuenta de 1-0. Cerro Porteño se recuperó, vuelve a ganar luego de 8 partidos en su estadio. Triunfó ante Nacional 3-1. Lácteos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Top of Mind y del ranking de marcas Tres Leones. Te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Lo que dejó el día de ayer la tercera fecha del torneo de apertura, el triunfo de General Caballero 1-0 ante Emiliano, gol anotado por Clementino González. El Libertad, que también quiere acercarse a los puestos de arriba del local, goleó a Recoleta
Recoleta FC 5-2. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, descarga la APP Petrosur y paga menos. Descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios. Petrosur, tu nueva APP favorita. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más y alcanzan para todos. Ponele pecho, elegí pechuga de Pechugón. Para usted, señora, señor, que se está uniendo a la transmisión a través del YouTube de ABC TV Paraguay, les recordamos que Guaraní, sobre el final del primer tiempo, le está ganando 1-0 al 2 de mayo, gol anotado por Fernando Fiera Fernández. Más tarde, a las 20 horas, en el Defensores del Chaco, Olimpia recibirá la visita de Atlético Tembetaré, arbitraje de Derlis Benítez, y en el bar, Carlos Figueredo. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate al 021-289-6000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Los Arrap de Garelli Estructuras, la mejor opción al construir, resistente, liviano y económico, cumpliendo normativa europea. Encontranos en el Facebook y en el Instagram como @Garelli Estructuras, teléfono línea baja 55 11 42. Por ahora, puntaje óptimo, capturando todos los puntos, el 100% de los puntos. Guaraní con 9 arriba, en lo más alto por ahora del campeonato de apertura tras la tercera fecha, tras la disputa de la tercera fecha. Libertad 7, Cerro Porteño 5, 2 de mayo, Ameliano, Trinidense y General Caballero con 4. Casamarco, para su cristal templado Templex, más de 65 años en el mercado. Casamarco, pasión por la calidad. Imagino que tanto Juan Martín Figueredo como Fabio Martín el estoico se fueron a traer para el Tereré Lupa. Gana una apuesta gratis de 10.000 guaraníes al registrarte en www.aposta.la. Apostala, la casa de apuestas número 1, Gerardo Noguera. El estoico espectacular. Sí. General Caballero decíamos 4, Tembetaré y Luqueño con 2, Olimpia, Recoleta y Nacional de momento en el fondo de la tabla de posiciones, todos ellos con un punto. Vega, la marca líder en filtros, encuéntralos en Taperú, Villa y Lubricentros en Paraguay. El filtro es Vega. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982 49 59 50 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hacemos un repaso de lo que está dejando la tabla de promedios. De momento, último Recoleta y en zona roja 0,333 se lo acompaña Tembetaré. Y casualmente ambos equipos recientemente ascendidos a primera división. Tembetaré con un punto. Por ahora, zafan de la zona del descenso. General Caballero 1,099 y el Sportivo Luqueño 1,253. Lácteos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Top of Mind y del ranking de marcas Tres Leones. Te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés barrear hoy. Centro del Neumático es ahora Ceneu. Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. La fecha número 4 del torneo de apertura que va a arrancar este sábado 8 de febrero con 2 partidos a las 18:15 horas en el Estadio Martín Torres. Recoleta Fútbol Club local ante Nacional y 20:30 horas en Encarnación, Estadio Villa Alegre, Trinidense ante Cerro Porteño. Elige Bridgestone y Firestone en Nasser Cubiertas, tracción superior, rendimiento y confianza en cada camino, calidad garantizada. Con los saborizadores de carnes con bolsa para horno Arcoiris ahorras muchísimo tiempo. Saca del envase la bolsa para hornear, introducís en ella la carne con los condimentos, mete al horno y listo. Tendrás una carne jugosa y sabrosa. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. Disfruta de sabores únicos. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Gerard. El domingo 9 de febrero prosigue la disputa de la fecha número 4 de este campeonato de apertura, también con 2 partidos, 18:15 horas en Itagua. Estadio Luis Salinas, un partido interesante, el plato fuerte de la jornada quizá, Luqueño ante Olimpia. Decíamos 18:15 horas y a continuación Guaraní ante Libertad por ahora en el Gunter Fogel, cancha de San Lorenzo, ese día domingo 9 de febrero a las 20:30. Javiernes. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Con qué polenta vino hoy el hombre de la agenda de oro, el popular Gerard Noguera. Atención, socios de la cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al teléfono 519 9000. Disfruta
disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día, Gerard. El capítulo 4 del torneo Apertura Sí. finalizará el lunes 10 de febrero, 18:15 horas en cancha Sol de América, Villa Lisa, Estadio Luis Alfonso Yani, Tembetarú. Recibirá la visita de General Caballero de Juan León Mallorquín y a las 20:30 nuevamente en el Luis Salinas, cancha del 12 de octubre en Itagua. Ahora Emiliano, local 20:30 horas el lunes ante el 2 de mayo. En cada partido la llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos. Y más si la parrilla viene cargada de chorizos Ochi. Celebra el compartir con Ochi. ¿Quién estará switcheando esto, mi querido Gerard? Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Aprovecha Catedral Weekend con descuentos hasta el 50% y participa en el verano que te mereces para ganar más de 60 premios. Es imposible aburrirse con Javier Nes, ¿eh? Imposible aburrirse con Javier Nes. Sí. Bueno, la Copa Libertadores arranca mañana oficialmente con un solo partido a las 21:30 horas. Atención Cerro Porteño, porque mañana 21:30 horas en Venezuela, Monagas ante el Defensor de Uruguay. Hay que repasar que el ganador de esta llave entre Monagas de Venezuela y Defensor Sporting de Uruguay en la siguiente fase va a enfrentar a Cerro Porteño. Para el miércoles 21:30 horas en el estadio Arsenio Erico, recibiendo por primera vez un compromiso de Copa Libertadores Nacional. Ahora dirigido por Pedro Saravia, va a recibir al Alianza Lima de Perú, dirigido por el argentino Néstor Pipo Gorosito. Qué bravo está el CM en el chat de YouTube. La hierba que te refresca de verdad, con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tererea con Indiega, Pantano, Limón, medio dictadorcillo. El CM. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Banco igual al CM del chateo de YouTube. Fleming Medicina Prepaga. Asistencia a las 24 horas, la mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Y el día jueves 6 de febrero, 21:30 horas en Bolivia, Blooming va a enfrentar al ecuatoriano El Nacional. El comentario entre tiempo de Fabio Martín en una presentación de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol. Y la verdad que estamos hablando de un partido, no quiero decir raro, porque esto es fútbol y pasan estas cosas en donde un rival es sometido, un equipo, o sea, tiene que estar arrinconado, no encontrar posibilidades de gol prácticamente en todo un periodo de partido o una etapa, pero sin embargo hace el gol del partido. Y eso ocurrió con 2 de mayo, que recibió este castigo, que fue realmente un castigo importante, porque estamos hablando de un equipo que hizo el gasto del partido, es lo que hay que decir. Desde que arrancó el juego se lo vio dubitativo a Guaraní, sin poder conectar su juego que le gusta, al chiquearse desde la prolijidad, desde salir desde el fondo, de alguna distribución importante entre Mansur, Luis Martínez, ir superando líneas para que la pelota le llegue al Willy, para que aparezca Fernando Fernández en zona ofensiva, para que los extremos puedan llegar desbordando, juntando el juego también con los laterales que puedan subir. Y eso no ocurrió en el partido. Fue una situación que se vivió, que a Guaraní hizo que le tambalee todo el trabajo que estaba haciendo, producto que el rival también fue un rival muy importante desde el manejo, el concepto de juego que podía manejar, la posibilidad de juntar líneas, de ser un equipo que no solo distribuía el balón de un sector a otro, sino que buscaba lastimar, dañar. Matías Martínez y su velocidad en el sector derecho fue un constante dolor de cabeza para Alexis Cantero. La buena pegada de Cornet, principalmente para tener el balón y ir buscando diferentes caminos de conexión en el juego. Se soltaba el lateral César Castro, de buenas posibilidades de llegar hasta el fondo. Feliu también por el costado derecho. Hablamos de un equipo que mostró un repertorio amplio de muchas cualidades, pero no finalizaban o no optimizaban las situaciones de gol que eran muy propicias para poder marcar. Cabezazo de Coronel, estando solo, que salió cerca del palo izquierdo de Sergio como una posibilidad. Y después remates de media distancia en donde no acertaron el arco. Cornet del mismo Coronel, en otra intentó el mismo Feliu, en otra finalizó otra vez la jugada Coronel ya dentro del área con mucha gente del 2 de mayo y no pudo resolver a su favor las situaciones
que tuvo en el desarrollo del partido. La primera llegada de Guaraní fue después de los 30 minutos, en una recuperación alta de Alcides Benítez, cuando Castro termina no bajando bien el balón, divide, y ahí le gana Alcides Benítez por derecha, que puede desbordar y meter el centro atrás para que el Willy busque romperle el arco a Carlos Servín. La pelota pega en el rostro de Pedro Sosa, el defensor central, y eso evitó que el remate vaya directamente al arco. Pero fue una llegada en donde ya de alguna u otra manera Guaraní avisaba que no iba a tener muchas oportunidades de gol, pero era un equipo que tiene jugadores para finalizar las acciones. Con 2 jugadores bastan, parece decir este equipo, con Willy primeramente. Y después, cuando ya se iba este primer tiempo, falta en media cancha, cruzando unos 4 o 5 metros, tiro libre a favor del equipo aurinegro. La última jugada del primer tiempo, centro de Mansur, rosca de por medio para que vaya el balón hacia el primer palo. Ahí increíblemente se desprende de todos Fernando Fernández, con esa capacidad que tiene para olfatear ese lugar correcto y exacto donde ubicarse. Termina punteando esa pelota con un gran gesto técnico a un costado del arquero Servín, porque le pega así como venía la pelota de aire para poner esa pelota lejos del alcance del arquero local y marcar lo que es hasta ahora la diferencia en el partido. Increíble, cosa que no tiene quizás explicación, pero tiene al final de cuentas, porque es lo que decíamos anteriormente. No se trata de llegar tantas veces hasta el área rival, se trata de definir, de tener efectividad, de acertar el arco rival, de vencer al arquero adversario. Y lo hizo Guaraní en la última jugada del primer tiempo. Con poco accionar ofensivo, el equipo del Chiqui Arce está ganando este partido ante un equipo que no fue eficaz, que seguramente está lamentando ahora las ocasiones que ha desperdiciado. Lo dejó a Guaraní todavía con chances intactas cuando pudo haber hecho daño y no lo hizo. Este buen equipo el 2 de mayo, que tiene muy buena estructura, una fuerza importante de mitad de cancha para arriba en cuanto al concepto, manejo de la pelota, cómo van asociando juego. Es un equipo muy bien trabajado, pero hoy pecó de inocente en el arco rival. Cuando lo tenía contra las cuerdas a Guaraní, no aprovechó su mejor momento. En esos lapsos en donde pudo haber hecho y golpear primero, no lo pudo hacer el equipo anfitrión y se fue al vestuario con esta derrota. No llegó prácticamente, la única vez que pateó al arco, porque lo de Willy no llegó al arco. Se quedó a mitad de camino con ese disparo directo al rostro de Sosa. Pero la única vez que Guaraní pateó al arco fue gol. ¿De qué estamos hablando? De la contundencia pura del equipo aurinegro para quedarse con la victoria parcial al término de los primeros 45 minutos. Están volviendo los protagonistas para lo que va a ser este segundo tiempo del partido. Otra vez aparece la figura de Fernando Fernández. Está en su casa, es su lugar, es su hábitat natural, donde es un especialista en hacer goles. Lo demostró una vez más en este partido, en donde en el primer tiempo no llegó Guaraní, equipo muy económico, pero sin embargo está ganando el partido por la mínima diferencia. Comentario entretiempo de Fabio Martín Ruiz Díaz, que fue presentado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todo listo, todo preparado, cronómetro en cero, silbato a la boca, autoriza Blas Romero, mueve el balón Ruiz Díaz, en marcha el segundo tiempo, Guaraní gana parcialmente 1-0 el 2 de mayo. Lactolanda, qué bueno es compartir el fútbol, qué bueno es disfrutar. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, presenta para el país y el mundo el relato de Juan Martín Figueredo. Sanabria para el 2 de mayo, jugándola por derecha para Feliu, la deja corta, aparece en posición de gestación de jugada, Cornet jugando la corta bien, Ulises Coronel, aparece Matías Martínez de vuelta, Cornet atrás retrasa para Feliu, envía al centro, Ruiz Díaz, Servio avisa al 2 de mayo antes del minuto en la etapa complementaria. Qué bien la trabajaron desde la derecha, Ruiz Díaz cabeceó débil directo a las manos de Servio, Fabio Martín. Y aparece insistiendo el 2 de mayo, si vamos a hablar de cambio de postura, no, es que venía jugando así el equipo local, solo que hasta ahora no pudo eso reflejar en el marcador, en alguna jugada en donde pueda vulnerar a Servio para este arranque, en donde ya se ve que el equipo va a seguir jugando de la misma forma el equipo del 2 de mayo. Uy, qué fuerte entrada, señores, desde atrás. Es el Willy que recibió la infracción de Sanabria, amonestado Sanabria en primera instancia. Sí, Willy, sentido, señores, cruzó frontera cerca del medio campo. Es
bajado por Sanabria, infracción, tiro libre para Guaraní. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque, probalo. Venía al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, menos mal vino Don Francisco Salvatore, trajo batería. Descarga app Petrosur y paga menos. Descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios. Petrosur, tu nueva app favorita. Hasta ahora la jugada destacada del partido, el gol de Fernando Fernández. Anota esta jugada en tu cuaderno Avon. Ponele pecho en tu economía. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más y alcanzan para todos. Ponele pecho. Elegí pechuga de Pechugón. A los 40 del segundo tiempo vamos a elegir a la figura Energy. Es que seguimos buscando la figura Energy. Carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicios a nivel país. ¿Es Marín era el que estaba en el banco de Guaraní el 7? Sí, Antonio Marín. Antonio Marín, ¿verdad? Que pasó por Guaireña. Sí, él sufrió varias lesiones ya de rodilla. Y ahora está recobrando otra vez esa plenitud que puede darle la posibilidad de jugar algunos minutos. Por eso es convocado al banco. Era también un goleador importante. Siempre estaba allí en la zona de gol. Martínez retrocediéndola, gana Guaraní 1-0. Gol de Fernando Fernández sobre el final del primer tiempo y está jugando con esto ahora, con la ansiedad del 2 de mayo. Toca la pelota el equipo de Francisco Arce. Hay especialistas en posesión de pelota, son los equipos de Francisco Arce. Cantero para Martínez, retrocediéndola con Mario López. La tiene López, triangulando Guaraní, adelantándola bien. Allí buscando la presencia de Barrientos, pedía por arriba. Viene el cruce de Feliu, lateral ofensivo para Guaraní. Lateral arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar, protege. Tu casa con Sica queda bien. Asesorate al 021-289-6000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Luis Martínez retrocediéndola con Mansur. Atención, López arriesga, retrocede para Servio. No quiere complicaciones Servio, la manda a cualquier parte. Va adelantando líneas el 2 de mayo. De a poco se va posicionando en terreno rival. Lateral defensivo que corresponde al 2. En el medio campo, Feliu lo cumple, ejecuta el saque de manos, aparece Ruiz Díaz, peina el balón, salta Martínez con los dos Martínez, Luis con Matías, ganó el de Guaraní, Luis rechaza el balón, le queda Pedro Sosa, bajándola con golpe de cabeza. Para Fernando Díaz, gana Guaraní 1-0, primeros minutos de la etapa complementaria. En la tercera fecha del torneo Apertura, Guaraní está consiguiendo su tercer triunfo consecutivo, bueno, 1-0. Los Arrap de Garelli Estructuras, la mejor opción al construir, resistente, liviano y económico, cumpliendo normativa europea. Encontranos en el Facebook y en el Instagram como @Garelli Estructuras, teléfono línea baja 55 11 42. Casa Marco, para su cristal templado Templex, Casa Marco, pasión por la calidad. Lo tomó Fernando Román a Cornet, que usa muy bien el cuerpo, pese a ser pequeño, pese a ser chico, le cometió falta, infracción, tiro libre para el 2 de mayo, sí, Javier Nes. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque, probalo, gana una apuesta gratis de 10.000 guaraníes al registrarte en www.aposta.la. Apostala a la casa de apuestas número 1, Gerardo. Sí, señor, en Brasil, campeonato de Belo Horizonte, Cruzeiro le ganó a Uberlandia 3-1 en Cruzeiro. No ingresó el paraguayo extraporteño Fabricio Peralta. La información es presentada por Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Centro que va cerrado, Servio con los puños, el rebote, Sanabria le pega de zurda mal arriba y afuera. Intentó Sanabria, el volante central que tiene el 2 de mayo, le pegó desviado, habrá salida, saque de arco que corresponde a Guaraní. Saque de arco, Castrol Magnate, que con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo, porque en Nicey no solo vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Vení a Nicey y viví la experiencia de compra, vos también. Momento de marcar el tiempo de juego. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador Exbri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Juanma. 1-0, victoria parcial de Guaraní sobre 2 de mayo. Aquí gana la oposición. Mario López acompaña con el cuerpo la pelota. Atención, le puntea a Ruiz Díaz y luego le comete falta. Infracción de Fernando Ruiz Díaz. Tiro libre que corresponde a Guaraní en terreno propio. En este arranque del segundo tiempo gana Guaraní 1-0. Está sumando su tercera victoria seguida. Gana 1-0 Guaraní, que suma 9 puntos con esta victoria parcial. Un saludo grande para... Mira quién está prendido a la cobertura. Epa. Rubén Darío Orudella. Hablaron de las estadísticas. Pregunta Ben Ru. Un saludo grande para todos los que están conectados a través del YouTube de ABC TV. Guaraní 1-2 de mayo 0. Y ya que hablamos de las estadísticas, digo bien, me corrijo, no se olviden que las estadísticas son presentadas por Fleming Medicina Prepaga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quinfa.
1-0 gana Guaraní ante el 2 de mayo, lateral que corresponde al aborigen, al equipo de Chiqui Arce que está ganando 1-0. Cantero retrocediéndola para Mario López. Ahí está López, levanta la cabeza, retrocede jugándola para Servio. No tenía buen panorama. Servio va a lanzar la pelota larga, sí, pelotazo que va direccionado directo al pecho del Willy Mendieta, que la duerme muy bien el 10 de Guaraní, bajándola para Benítez, no puede. Mal rechazo le quedó a Fernando Fernández. Abierto por derecha Dani Pérez, ahí está Alcides. Benítez ahora, eléctrico Benítez retrocediendo. La intentaba conectarse con Pérez, le puntea Castro, lateral en ofensiva para Guaraní. Lateral arcoiris, 25 años con sabor y confianza. La Ford Ranger, la pickup más confortable y tecnológica. Desde $34,900 con garantía de 5 años. Llámanos al 021-67-1900. Con Bridgestone y Firestone, en Nasser Cubiertas tenés neumáticos diseñados para durar y rendir en todo tipo de terreno. Ferfer dentro del área, atención, volea que va de pie, señores. Es un golazo. Ferfer, es un crack Ferfer. ¡Gol! Se durmió de vuelta la defensa del 2 de mayo y yo no entiendo cómo lo vas a dejar solo al goleador. ¿Cómo lo vas a dejar solo a Ferfer? Es una máquina de hacer goles. Aparte es técnico. Centro desde la derecha, una peinada del Willy desde el punto penal. Saliendo de la marca Ferfer. Contra el pecho, la pelota le queda alta y no duda en lanzar una volea. En crear una obra de arte, en pintar un verdadero golazo para Guaraní, que ya amplía la ventaja, ahora amplía la diferencia. Fernando Fernández, goleador, con confianza en su casa donde él se siente cómodo, de volea. Guaraní 2 de mayo 0. Fabio Martín Ruiz Díaz. Y esto parece un tutorial de Fernando Fernández enseñando al equipo del 2 de mayo cómo hacer goles, cómo llegar y hacerlo fácil, cuando el equipo local tuvo todo en el primer tiempo para poder marcar. Lo tuvo a maltraer a Guaraní, pero las cosas cambiaron desde la última jugada del primer tiempo con el gol de Ferfer, con el arranque de este segundo tiempo en donde otra vez optimiza todo lo que tiene a su favor el equipo visitante. Mansur, el centro al área, un leve desvío de la defensa del 2 y le queda a Fernando Fernández, que otra vez define. ¡Qué gran definición de cachetada! Un tremendo goleador tiene Guaraní, un especialista en goles. Le da el segundo tanto a este Guaraní, bastante efectivo, contundente, para ser más puntero que nunca. Y sobre todo ahí en la terraza es donde mira a todos los que están abajo en la tabla. El indio gana cada mes con mayor comodidad. El segundo de Guaraní se produjo a los 7 del segundo tiempo con Apostala, volvete invencible. Es el tanto 47 del campeonato de apertura y Fernando Fernández, de 33 años, llegó a su tercer gol en este campeonato y 128 en el fútbol paraguayo. Estadística Fleming, medicina prepaga. Córner que corresponde a Guaraní, señores, está insaciable. Olió sangre y va en busca del tercero. Barrientos, centro cerrado con los puños. Servín y de vuelta en bolsa la pelota. Qué innecesario lo de Mario López. Le pone el cuerpo a Servín, que se queja de un golpe en la boca. Puede ser amonestado Mario López. Totalmente innecesario. Gana Guaraní 2-0. Pero al no ser amonestado le salió bien la jugada, porque si no salía rápido Servín. Son las cosas que pasan muchas veces, que uno pone en riesgo. Si la amonestaban iba a estar bien también, porque cortó la salida rápida. Pero al final, mirando de las pretensiones de Guaraní, se frenó totalmente la salida del 2 de mayo. Va a ser salida que corresponde al 2 de mayo. Momento de marcar el tiempo de juego. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 10 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador Exbri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Juanma. Gana Guaraní 2-0. Aquí el centro que va Ruiz Díaz de palomita y la pelota va cerca del palo derecho de Sergio por bajo. Casi el descuento del 2 de mayo. Se vienen los cambios. Catarata de cambios. Entonces, 4 cambios. Sí. Sale Ronald Cornet. Entra el 16. Vamos a confirmar de quién se trata. Lo veo dejar la cancha también a Coronel.
Y aquí ya me mareé. Vamos a ver. Matías Martínez también otro que se fue. Se va Matías. Matías Martínez. El otro que se va es Fernando Ruiz Díaz también. 16, Orlando Colmán. Ese entra. El ex Tacuarí, sí señor. Sí. Bueno, Colmán por Cornet. Sí. 16 Colmán. Orlando Colmán. Brites. Richard Brites por Coronel. Brites por Coronel. Richard Brites. Y enseguida tenemos los dos últimos cambios. Richard Brites. Franco Costa. Coronel. Franco Costa Costa por Matías Martínez. 11. Salió y se ingresó Franco Costa. Y Diego Costa por Fernando Ruiz Díaz. Allí está Diego Acosta, ¿de verdad? Así es. Diego Acosta, entonces, los cambios en el partido. Vamos a pasarlo en limpio. Orlando Colmán por Ronald Cornet. Richard Brites por Ulises Coronel. Franco Costa por Matías Martínez y Diego Acosta por Fernando Ruiz Díaz. Guaraní 2 de mayo 0. Arcoíris se te ofrece una increíble variedad de especias y condimentos con una mezcla justa. Condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros, como condimentos para empanadas, milanesas, pizzas, guisos y mucho más. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Fundamental el aporte de Javier mientras ordenábamos los cambios. 4 cambios metió Felipe Jiménez. Casi medio equipo, gana Guaraní 2-0. Ferfer, estábamos anotando con Fabio, con Gerardo aquí. Gana Guaraní 2-0, que bien Brites. Benítez, Alcides, jugándola para Luis Martínez, rebota la pelota, le queda a Willy Mendieta, con Ferfer ahora, va al cruce, bien Pedro Sosa, ganando la posición y avanza Diego Acosta, atención, se queja de un manotazo, falta, va a ser expulsado. Alcides Benítez, no, amonestado, me asustó porque llevó la mano al bolsillo de atrás y creí que iba a sacar la roja, Fabio Martín amonestado, Alcides Benítez. Sí, otra falta que también es parte de lo táctico para poder frenar la salida del equipo rival, amonestado también Alcides Benítez en el equipo de Guaraní. De hecho, es el segundo recién en el equipo guinero. El otro es Cantero, el que está amonestado. Está increíble lo de Benru. Está muy activo el querido Rubén Darío. Rubén, no se sienta presionado, Gerardo. Usted siéntese cómodo, siéntese libre. Usted está haciendo muy buen trabajo. No se sienta presionado por Benru, que aparece muy activo en el chat de YouTube. Gana Guaraní 2-0, retrocede en la pelota. Sí, Gerardo. Ojo y atención al duelo de la siguiente fecha, porque se van a enfrentar puntero y escolta el domingo 9 de febrero, 20-30 horas por ahora en San Lorenzo. Guaraní ante Libertad. Qué partido ese, ¿eh? En el Günter Vogel de la ciudad de San Lorenzo. Allí Guaraní oficiará de local ante Libertad. Entonces Sanabria jugando bien por izquierda. Se desprende de a poco Fernando Díaz. Va saliendo de la cueva. Intenta adelantar. No puede. Primero la marca de Mansur. Jugándola al medio para el Willy. Ahí está el Willy. A ver Willy que viene manejando los tiempos, los hilos del partido. Alcides Benítez. Es rápido, es bueno Alcides Benítez. Bien Luis Martínez. Por izquierda ahora Cantero. Se adueña de la posesión de la pelota Francisco Arce. El equipo del Chiqui. Para Mansur de vuelta. Pelotazo de Mansur arriba. Detectando la presencia por allí del futbolista Barrientos, estaba inhabilitado. Esto no le gusta a Chiqui, más por cómo terminó. Me imagino la bronca que tendrá ahora Francisco Arce, pero su equipo gana 2-0. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta, disfruta Lactolanda. Disfruta la leche más consumida del país. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Escuchaste saludo internacional, Javiernes. Sí. Anthony Sandoval dice saludos desde Cali, Colombia. Muy bien. Soy de Venezuela e hincha y seguidor de Guaraní, una mezcolanza tremenda. Desde Cali, un venezolano hincha de Guaraní. Espectacular porque gana Guaraní 2-0. En cada parrilla, la llegada del tercer partido y el tercer tiempo sobre todo es lo que más esperamos para el final de cada compromiso. Y más si la parrilla viene cargada de chorizos Ochi. Celebra el compartir con Ochi. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes barrear hoy. Tercero en camino, Guaraní tiene mayoría en ataque, la pelota por izquierda y cuando va al medio bien la defensa del 2 de mayo contesta ahora con Franco Costa a la izquierda para Castro que sube y sube sin parar. Castro intenta la individual, pasó de su marcador, pero bien la cobertura de Mario López. Va saliendo ahora Daniel Pérez, la pelota va para él, avanza Pérez, cruza frontera y sigue perseguido por Franco Costa. No se desprendió de la pelota a tiempo y perdió el balón. Recupera Sanabria, va teniéndola para el 2 de mayo, sin muchas ideas, no hay muchos movimientos para el 2 de mayo. La tiene Brites, Richard jugándola para Franco Costa a la izquierda con Castro. Avanza el 2 de mayo que pierde 2-0 y va en busca del
del descuento. Increíble. Le quedó larga la pelota a Castro y va con todo Alcides Benítez. Ahora es rápido, es hábil. Benítez se mete y va con todo buscando la individual. Bien, Pedro Sosa. Con mucha jerarquía. Le permite pasar a Alcides Benítez, recupera el 2 de mayo, Franco Costa aparece tirado por el carril izquierdo como extremo, se va metiendo Castro, de vuelta la pelota al medio, sí, Fabio Martín. Y hay que ver si a Guaraní no le pasa lo que ya le pasó contra General Caballero, de ganar 2-0 y que el rival le haga un gol para sufrir después, porque está teniendo espacios para acelerar, para progresar, para buscar un tercer gol y no lo está haciendo bien en los metros finales. Insiste, y va con todo el 2 de mayo, ahora por izquierda se va metiendo Brites envía al centro, rebota en el defensor de Guaraní, no, mala ejecución de Brites, va por línea de fondo, habrá saque de arco que corresponde a Guaraní. Saque de arco Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Centro del neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz. Calidad, tecnología y servicios. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100 000 Personal Flow. Está enojado el amigo que preguntaba hace rato en inglés por el tema de las apuestas. Muy enojado con la victoria de Guaraní, evidentemente apostó otra cosa. Mendieta de taco, qué lindo, clarificando el juego con Dani Pérez, qué bien Pérez enganchando, intentaba conectarse con Alcides Benítez, no puede, va saliendo el 2 de mayo, la tiene por allí Acosta, el que aparece, va abriendo por izquierda para la presencia de Brites, que se tira ahora por el carril izquierdo, Brites metiéndola bien, se viene el 2 de mayo, cercanía del área, la cierra el camino Luis Martínez y recupera para Guaraní, Brites, saliéndola ahora con Dani Pérez, jugando la corta para Mansur por bajo, para Luis Martínez, taco, así juega el equipo de Chique, se confió Martínez, Acosta, punta, dispara, le pega mal afuera, habrá saque de arco para Guaraní. Saque de arco Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Aprovecha Catedral Weekend con descuentos hasta el 50% y participa en el verano que te mereces para ganar más de 60 premios. La hierba que te refresca de verdad con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tererea con Indega Pantano Limón. Saque de arco para Guaraní, que gana por 2-0. Saludo para Francisco Martínez, Fuerza Olimpia, carajo, dice, hoy juega Olimpia a las 20, Olimpia Tembetarú, en el estadio Defensores del Chacomán, busca de la primera victoria, Olimpia, que perdió la primera, empató la segunda, y hoy juega contra Tembetarú, de arco a arco, de Servio para Servín, ahora le queda al defensa del 2 de mayo, va a salir Feliu, gana Guaraní 2-0. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la APP de Arete Click, descarga nuestra APP o ingresa en www.arete.com.py. Informa Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Gerardo. Sudamericano Sub-20, mañana arranca el hexagonal final a las 22 de Paraguay, el equipo nacional ante Colombia en Caracas el día viernes 7 de febrero, también 10 de la noche en Caracas. Paraguay enfrentará a la selección de Chile. Fleming, medicina prepaga, asistencia a las 24 horas, la mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente, Juanma. Va saliendo Castro por izquierda para el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, intentaba peinarla, por allí aparecía Franco Costa, primero la marca de Mario López, envía el balón por un costado, saque lateral que corresponde el 2 de mayo, justificada victoria de Guaraní, hasta aquí gana 2-0 Fabio Martín. Y ha hecho los goles y los tiene a Fernando Fernández como un plus muy pesado, muy fuerte para estos tiempos en donde escasean los grandes goleadores, los definidores. ¿Qué historia tiene Fernando Fernández con Guaraní? En este tercer ciclo ya hizo 3 goles en 3 partidos, Gerardo, ¿verdad? En 3 partidos sería. Exactamente, así le marcó a General Caballero y ahora 2 no pudo hacer la Olimpia, sí señor. Feliu se equivocó y justo le regaló al Willy Mendieta, creí que iba a arrancar Mendieta, prefirió jugar con Alcides Benítez, ¿ibas a decir, Fabio Martín? No, y decía eso justamente porque pasó por Olimpia alguna vez, hizo un solo gol en una temporada prácticamente completa. Después su paso por Cerro, si bien hizo goles, pero casi goles que pasaron desapercibidos. Entonces, hablamos otra vez de este ciclo. Bueno, el primer ciclo fue donde la rompió, donde empezamos a conocerlo y fue goleador del equipo. En la segunda no coronó con campeonato, pero fue un goleador extraordinario. Aquella fatídica noche del 2021, en donde él estuvo y fue parte de ese equipo de Guaraní, donde fue el goleador. Qué fuerte entrada aquí, perdón, Fabio. Castro encima se enoja, patea y se enoja. Castro, no, muy fuerte entrada contra Mansur, totalmente justificado, está lanzado en el piso. Creo que tiene que ser amonestado, fuerte entrada, no le gustó el toqueteo, la triangulación de Guaraní en salida y sin pelota lo va a pegar directamente a Mansur, Fabio Martín. Era Castro el que termina pegándole. Mansur, que es de esos jugadores que los rivales siempre le miran con otros ojos desde el punto de vista de tenerlo siempre fichado, porque él también suele entrar fuerte, cruza palabras con los rivales y ahora recibió la falta, no fue de amonestación para el árbitro,
pero significa salida para Guaraní y que el partido se enfríe para el 2 de mayo, que trataba de apurar en busca del descuento. Gana Guaraní por 2-0 ante el 2 de mayo. Es puntero del campeonato con 9. Marcha perfecta hasta aquí del equipo de Francisco Arce. Que no se duerma nomás Guaraní, porque parece relajado ahora con la posesión del balón, el 2 de mayo inofensivo, pero un gol puede complicarlo todo. Benítez Alcides intenta dentro del área para Guaraní, rechaza la pelota Fernando Díaz, viene a buscarla Acosta, jugándola bien para Brites, la tiene el 2 de mayo en terreno propio, retrocediéndola con Feliu, mete al medio la pelota para Sanabria, a ver Sanabria, le puntean la pelota, recupera Guaraní, Benítez intentaba con Willy, de vuelta Benítez, recupera bien la pelota, Guaraní con Luis Martínez, jugándola corta, por allí con su compañero de equipo Agustín Mansur jugándola ahora por derecha para la presencia del futbolista Dani Pérez. El balón va por un costado. Atención, habrá lateral que corresponde a los de Mayo. Lateral Arcoiris, 25 años con sabor y confianza en Crédito Amigo. Te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982 49 59 50 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Lactos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Top of Mind y del ranking de marcas. Centro del neumático es ahora Ceneu, Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Interesante el trabajo físico. Neumáticos Bridgestone y Firestone. La mejor tecnología para seguridad, durabilidad y rendimiento. Confía en Nasser Cubiertas. Buena conjunción por allí. Atención, se metió Alcides Benítez. Jugó con Willy Mendieta. Remata el arco y tapó el arquero. Servín, el arquero, desvía. Punto del tercero. Se salvó el 2 de mayo, Fabio Martín. Y otra posibilidad para Guaraní, que ya a estas alturas está desperdiciando chances. Es cierto, va a tener un córner a favor, va a quemar segundos importantes todavía, pero fue una jugada increíble la del Willy, que no pudo aprovechar. Estaba solo para definir también el mago. Él ahora lo que hizo tan bien la fecha pasada no lo pudo concretar. Acosta responde el 2 de mayo saliendo bien con pelota dominada. Es importantísima la tarea de Javiernes en esta transmisión. Sí, señor, vestido de bombero. Willy, el Willy por izquierda, retrocediéndola para Barrientos. Se recupera la pelota el 2 de mayo. La tiene Brites, jugándola al medio para Sanabria. Sanabria por izquierda, intentaba conectarse primero. La marca bien de Mansur. Viene el Willy, recibe la infracción. Sí, falta de Fernando Díaz. Tiro libre para Guaraní. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque. Probalo con las salsas Arcoiris. Dale sabor a tus platos. Salsa para pollo, para cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo Arcoiris. 25 años con sabor y confianza. Y lo que marcaba hace rato Fabio, sí señor, 113 goles con la camiseta de Guaraní, Fernando Fernández. 14 hizo con Cerro Porteño y un solo gol con la camiseta de Olimpia. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. Disfruta de sabores únicos. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. La falta fue de Aragón contra el Willy Mendieta. Aquí pierde la posesión muy rápidamente. Guaraní Cantero recibe la falta. Finalmente, infracción fuerte, entrada, está descomponiendo el partido. Se están poniendo nerviosos los chicos del 2 de mayo. Aquí Colmán con la infracción fuerte contra el futbolista Mario López. Habrá tiro libre que corresponde a Guaraní. Aprovechamos, Javiernes, y marcamos el tiempo de juego. Como no, viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 25 minutos de esta segunda etapa y el marcador Expri Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Juanma. 2-0 gana Guaraní sobre 2 de mayo, que viene el Willy, aguantó bien, se viene con todo, Cantero remata al arco y la pelota de Barrientos por bajo que salva a Servín, casi de vuelta al tercero de Guaraní, Fabio Martín. Y toda esta posibilidad que tiene Guaraní con el equipo completo aún. No tuvo necesidad de cambiar Chiqui, atendiendo que el equipo se agrandó. Los 2 goles fueron de una gran posibilidad de encontrar al equipo más entero, ya con más confianza. Y por eso hasta ahora no ha hecho cambios el Chiqui Arce con respecto a lo que hizo el 2, de cambiar 4 de una vez Felipe Jiménez. Y está desperdiciando chances. Esto ya está para goleada para el equipo aurinegro, pero no puede marcar el tercer tanto hasta ahora el equipo visitante. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con ese sabor único de chorizos, parrilleros, Upisa. Probaste, te gusta, disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Alcides Benítez cumple con la regla del juvenil, Fabio Martín. Alcides
número 2 de Guaraní. Juega muy bien, realmente es interesantísimo. Yo lo había visto, recuerdo, en el partido donde Guaraní le termina ganando a Cerro en el Defensor del Chaco el año pasado y muy buena actuación de Tengo Benítez. entendido que ya superó la barrera de los 20. Ah, correcto. Vamos a confirmar con Gerardo, pero para mí que sí. Hasta ahora Guaraní no utilizó el sub-20. El sub-20. Entonces sí, ya superó la línea allí que tiene indica 22, el reglamento. así Ya es, tiene Benítez. 22. Juega muy bien el chiquitito. Saludo grande para todos, realmente los que nos están escribiendo a través del YouTube. Me perdí de tantos mensajes. Más de 300 mensajes estamos recibiendo. Más de 300 televidentes conectados también en nuestro canal de YouTube siguiendo esta cobertura especial del fútbol donde Guaraní le está ganando 2-0 al 2 de mayo. Adolfo Correa pregunta, ¿hoy estarán en el programa? Sí, Fabio Martín termina acá, va al baño un ratito, toma un poco de agua y luego ya directamente a la cabina junto con Javier. También, sí, No, Fabio. es más, nosotros no soltamos la transmisión acá. No, vamos directo. Seguimos hasta las 11 y 20, y 25 ya estamos al aire otra vez. Alcides Benítez ataca a Guaraní por derecha con Dani Pérez. La pisa Dani Pérez. Parece Cafú Dani Pérez con la camiseta de Guaraní. Centro que va, hay un rebote de Fernando Román. Va saliendo por allí con pelota dominada Sosa. Jugándola para Franco Costa. Este solía ser rapidito en Nacional y ahora se va en cara y él mismo saca la pelota a un costado. Increíble, ahora saque lateral para Guaraní y Viernes. Lateral arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Don Francisco Salvatore no solo le trajo batería a Gerardo, sino también trajo el terererupa en cada partido. La llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos, y más si la parrilla viene cargada de chorizos Ochi. Celebra el compartir con Ochi. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100 000 Personal Flow. La tercera fecha del hexagonal sub-20 el día lunes 10 de febrero 5 de la tarde en Caracas, Paraguay ante Brasil. La cuarta ante Uruguay el 13 de febrero también 5 de la tarde en Caracas. Y la última fecha ante la selección de Argentina que será en Puerto La Cruz el domingo 16 de febrero con horario a confirmar. Informó Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 2-0 gana Guaraní, señores. Hay momentos de rehidratación. Hace mucho calor en Pedro Juan Caballero. Gana Guaraní 2-0 al 2 de mayo y vuelve a retomar la punta de la tabla de posiciones. Aprovecha Catedral Weekend y con descuentos hasta el 50% y participa en el verano que te mereces para ganar más de 60 premios. La hierba que te refresca de verdad con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tererea con Indega Pantano Limón. Actualizamos la tabla de posiciones. Guaraní lo más alto, 3 de 13, tiene 9. Libertad 7, Cerro Porteño 5. Ameliano, Trinidense, General Caballero 4. 2 de mayo también 4. Tembetaré un partido menos y Luqueño 2. Olimpia con un juego pendiente 1, al igual que Recoleta y Nacional. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la APP de Arete Click. Descarga nuestra APP o ingresa en www.arete.com.py. ¿Cómo no estar motivado si hace rato quedé patidifuso con la frase que metió el estoico? Nunca antes escuchada, más puntero que nunca. Fleming, medicina prepaga, asistencia a las 24 horas, la mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Reingresan los futbolistas al terreno de juego, sí, bolsa de hielo en la zona de la nuca de varios futbolistas. Cuidado que no se queme el GPS que usan los jugadores. ¿Viste ese corpiño que usan los jugadores ahora? Ese es para el GPS. Sí, acá atrás le ponen. Y si le ponen ahí la bolsa de hielo, a lo mejor se moja, ¿verdad? O se congela. Y se congelan los números también. Pero lo que no se congela es Guaraní, porque está cada vez más puntero que nunca es el viernes. Tres Leones se te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, encontrarlos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Va saliendo el 2 de mayo. ¿Qué opina la audiencia en YouTube sobre nuestro ambiente, sobre nuestro sonido? A mí me parece que estamos en la Premier League, señores. Momento de marcar el tiempo de juego. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador Expri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Juanma. Guaraní le gana 2-0 al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en la terraza del país, más alto que nunca. Guaraní está ganando 2-0 y se sube a la cima con 9 puntos. Ferfer triangula, Mansur de primera, Martínez, así juega el equipo de Chiqui. Fútbol champán, señores. Fernando Román a la derecha para Daniel Pérez, pelota larga arriba buscando la presencia del Willy, la peina Willy para que luego hable Javier. La primera vez que
Pondero el fútbol de Guaraní, ya vino el pelotazo y perdió la posesión. Va recuperando la 2 de Mayo, jugándola Brites de primera para Acosta. Sale del área Acosta, primero la marca de Mario López, jugándola para Cantero, evita que vaya por un costado el balón. Recupera el 2 de Mayo y viene Orlando Colmán, jugándola corta para Brites. Se muestra Aragón, la pelota va para Colmán nuevamente. También se muestra como opción por allí Sanabria. La pelota a la izquierda para Franco Costa, que mal entró Costa hoy, La va teniendo la Román, es Castro al medio de vuelta para Orlando Colmán. Colmán gira, se conecta bien con Aragón y la pelota le pasa por debajo de la suela a Feliu. Va a salir Guaraní con Cantero. Descarga la APP Petrosur y paga menos. Descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios. Petrosur, tu nueva APP favorita. Me genera una curiosidad, si existe el fútbol champán, ¿cómo se da el fútbol caña? Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más y alcanzan para todos. Ponele pecho, elegí pechuga de Pechugón. Va saliendo ya la intermedia, empieza ya por abril, allí te vamos a mostrar. Sí. Ahora, por ejemplo, ayer hubo fase clasificatoria de la Copa Paraguay, entre algunos de los partidos que se van disputando. Se viene con todo el 2 de mayo, abriendo por izquierda para el futbolista Castro adelantándola bien, se viene el 2 de mayo, Sanabria, centro, atrás está el descuento, segundo palo, Brites le pegó con la rodilla, Brites. Fútbol caña, señores, allí habrá lateral que corresponde al 2 de mayo. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más y alcanzan para todos. Ponele pecho, elegí pechuga de Pechugón. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege tu casa con Siga Queda Bien. Asesórate al 021-289-6000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Willy Sentido, ojo con esto, señores, encienden las alarmas en Guaraní por precaución. Pelota larga arriba que va López, rechaza con golpe de cabeza. Sanabria aparece de vuelta por allí en la posesión. Para el 2 de mayo, con Pedro Sosa, jugándola por izquierda. Aparece Fernando Díaz, que está decididamente para jugar como lateral izquierdo ya a estas alturas. Gana Guaraní 2-0, se desespera el 2 de mayo. Acosta jugándola para Colmán. Colmán juega con la pelota, es Aragón quien está abierto por derecha. La pelota va para Brites. Brites jugando la corta de vuelta. Baja una velocidad del 2 de mayo ahora. Sosa para Fernando Díaz. Está completamente jugado en ataque el 2 de mayo. Costa bien para Castro, envía al centro. Castro rebota en Fernando Román y envía el balón por un costado. Habrá saque de manos para el 2 de mayo. Lateral Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. Los Arrap de Garel Estructuras, la mejor opción al construir, resistente, liviano y económico, cumpliendo normativa europea. Encontrarnos en el Facebook y en el Instagram como @Garel Estructuras, teléfono línea baja 55 11 42. Atención, Javier, es a lo que nos dice Adolfo Correa. Sí. Perfecto está el audio ambiente. Parece el partido de ayer del Arsenal. Estamos en la Premier League. Por eso te decía, de fútbol champán, mi querido Javier. Estamos en otro nivel. Se retira el Willy Mendieta. Sí. Aldo Maíz, camiseta 8. El cambio en Guaraní. Casamarco, para su cristal templado Templex, más de 65 años en el mercado. Casamarco, pasión por la calidad. En cuanto a lo del ambiente, yo estoy con Fabio Martín. Realmente me recuerda cuando elijo equipo en la Play. Gana una apuesta gratis de 10.000 guaraníes al registrarte en www.apostar.la. Apostala, la casa de apuestas número 1. ¿Vos jugabas FIFA o Pro Evolution, Javiernes? Las dos cuestiones. Muy bien. Siempre las tenía ahí. ¿Gerardo no era? FIFA, señor. A mano. Fabio Martín, vos tenés, no te vayas a hacerle que no, ya es muy, yo soy grande. Yo no. Vos sabés que yo jugaba. Vos tenés un hijo que está. Yo jugaba con mi hijo y eso te digo. Mi hijo la rompía yo. Pero yo perdía 9-1, pero ese gol le hacía llorar yo cuando hacía ese gol. No, pero en serio te digo. En serio te juro. Y bueno, me hace recordar cuando elegí el equipo, ahí está, ahí preparando la potencia del jugador. Exacto, todos los números, la medición toda completa. Sobre todo el PES 6. Sí, señor. PES 6. P6. Allí está, habrá lateral en defensa que corresponde a Guaraní. Lateral Arco Iris, 25 años con sabor y confianza, porque en Nicey no solo vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Vení a Nicey y viví la experiencia de compra vos también, aunque en mi caso más que la Play, lo mío es jugar en la cancha, mi querido Juanma. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo, lo mejor es de Quinfa. Quema todos sus cambios. Felipe Jiménez, otra frase que nunca se ha dicho, pone toda la carne al asador. Sergio Vareiro a la cancha, camiseta 9, se retiró Franco. Aragón continúa la victoria de Guaraní 2-0. Momento de marcar el tiempo de juego. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador Expri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Juanma. Guaraní le gana 2-0 al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en la terraza del país. Señores, tenemos dos jugadas destacadas, los goles, doblete de Fernando Fernández, la jugada destacada.
La jugada destacada está para ser anotada en tu cuaderno Avon. Vega, la marca líder en filtros. Encuéntralos en Tapero, Visa y Lubricentros. En el Paraguay el filtro es Vega. Cerca de los 40, donde vamos a elegir a la figura Energy. Es que la seguimos buscando con Energy. Carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicios a nivel país. Yo creo que la figura está prácticamente confirmada. Tampoco le quiero meter presión a Fabio Martín, pero cae de maduro. Bueno, pero no está tan difícil hoy. Hoy no está difícil. Hoy no está difícil porque si hace un primer gol con una exquisita definición, hace un segundo gol de volea. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Coincidimos con Fabio Martín. Ricardo Ledesma, OBB, saludos desde Argentina. Adolfo Correa también muy activo. Inhumano jugar a esta hora. ¿Alguien entiende el motivo de jugar a esta hora? Pregunta Joaquín Gaona. Pasa que el 2 de mayo no puede oficiar de local de noche, porque las lumínicas están instalando las luces LED. Entonces deciden jugar de mañana. Rafa 1912 dice: no es fútbol champán, es fútbol tereré. Sí, señor, perfecto, sí. Excelente. Atención, porque el CM de ABC TV dice: yo jugaba Winning Eleven. Corner que corresponde a Guaraní. Sí, señor, la pesada. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982-49-5950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Se retira Ferfer a la cancha el 17, Richard Torales. Ahí se retira la figura del partido. También Cantero se va, estaba molestado. Wilson Ibarrola, los cambios en Guaraní. Lácteos Trébol, la más amplia variedad para tu familia. Trébol, ganadora del Top of Mind y del ranking de marcas. Desde el campo hasta la carretera. Nasser Cubiertas tiene los neumáticos Bridgestone y Firestone perfectos para tu vehículo. Toda la línea de sales arcoiris llenan de sabor tus buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado. Y ahora también la sal ahumada fina y entre fina para los paladares más exigentes. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Corner que corresponde a Guaraní, que gana 2-0. Últimas indicaciones se están tomando, pero ¿qué parece? Esto parece rugby. Parecía un baile lento. Sanabria, amonestado. Torales todavía no tocó la pelota, Fabio. Es más, todavía no se movió la pelota y Torales ya amonestado en Guaraní. Increíble. Ingresó hace 20 segundos y ya recibe la amarilla por tomarse con el jugador del 2 de mayo, que es... Pero es que le dio una... Sanabria. Hizo papo a Sanabria. Sí, ahí para que se calme, y Torales amonestado ni bien ingresado. Va a levantar el centro desde la derecha. También pide tranquilidad Blas Romero a Sanabria, que ya está amonestado. Ojo que una amarilla más y se puede ir fuera. El volante de 2 de mayo que entró y lo abrazó a Richard Torales. No le gustó. A él le gustan las mujeres, me parece. Centro que vendrá desde la derecha. Va a venir Guaraní con el tercero del partido. Centro que va. Rechazo defensivo. Sale el 2 de mayo. Informa Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía, Gerardo. Pedro Juan Caballero. Y otra vez de mañana, viernes 14 de febrero, Día de los Enamorados, a las 9 ese viernes se enfrentarán 2 de mayo y Tembetaré. Muy bien, lindo partido para anotar entonces. Sí, atendé señor. este mensaje y calificame el portugués, mi querido Javier. Una torcida pelo 2 de mayo, aquí de Sidrolandia, MS. ¿Quién es? Jornada Esportiva MS. Qué grande, ¿eh? Sí, señor, nos está escuchando. La torcida, pelo 2 de mayo. Allí está entonces. La torcida. Después hay otro que dice... Batia a Maricia Pallecero, dice, claro, porque está retando. Batia está muy enojada con la victoria de Guaraní. ¿Le podés preguntar a ese seguidor cuánto está la cerveja? No, tranquilo. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque, probalo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Cerca de los 40 minutos gana Guaraní 2-0. Se despliega todo el fútbol de Francisco Arce. Vos sabés que se le infla el pecho a Francisco Arce cuando su equipo juega así, cuando gana, es que no es para menos, porque Guaraní es puntero, es líder del campeonato, gana 2-0. Allí la tiene Fernando Román. Román, el pelotazo largo arriba. Román era el jugador que hasta parecía un amuleto de la suerte para Jaraz ayer en los Juegos Olímpicos y en el Preolímpico. Cada vez que Paraguay ganaba y faltaba 2 minutos, él entraba y generalmente hacía penales. Gana Guaraní 2-0. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Disfruta Lactolanda. Disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día, en cada partido. La llegada del tercer tiempo es lo que más esperamos. Y más si la parrilla viene cargada de chorizos Ochi. Celebra el compartir con Oche. Cuidado con el cable, ¿eh? Que no me toquen el cable, por favor. Castro viene con todo. Benítez, Alcides pone el cuerpo. Castro lo
toma, cae al piso, es falta. Si no salió, es falta. Ya salió, dice el árbitro del partido. Habrá saque de arco para Guaraní. Aprovechemos, Javier, y marquemos el tiempo de juego. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego 40 minutos de esta segunda etapa y el marcador Exbri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Juanma. Gana Guaraní 2-0, señores, al 2 de mayo, 2-0. Adelantamos ya la figura del partido. Fabio Martín, ¿no querés esperar un ratito más? No, ya está. Ya está, ¿no? Está, dio cátedra de cómo hacer goles. Observaron los rivales que no tuvieron la capacidad. Fue inoperante al final de cuentas el 2 de mayo en todo ese gasto que hizo en el primer tiempo. Las cosas cambiaron ya para la etapa complementaria, pero sin dudas, Fernando Fernández, la gran figura de esta mañana en la terraza del país. Fernando Fernández, el queso, el goleador con doblete, Guaraní 2-0. Fernando Fernández, la figura del partido. Figura Energy, carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicios a nivel país. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100 000 Personal Flow. Intenta el 2 de mayo tratar de llegar al descuento. Allí está Fernando Díaz jugándola para Castro. Castro ante la marca de Benítez. Qué bien Alcides. Benítez en situación ofensiva y también en la defensiva. Bien, se duerme Acosta. Esto aprovecha Daniel Pérez, le puntea y tiene que retroceder Acosta hasta su campo. Allí está Fernando Díaz jugándola para Pedro Sosa de vuelta. Avanza Pedro Sosa ante la marca de Richard Torales, que fue amonestado sin tocar la pelota. Abriendo por derecha, va teniendo la Feliu. Feliu mete el pelotazo, carga el balón dentro del área. Costa, una peinada, esto le desconcentra a Franco Costa, que se apura y evita que la pelota vaya por un costado. Franco Costa encara la marca de Román. Sigue Costa, el chiquitito y escurridizo Costa. Costa jugándola por allí para Sanabria. Perdió la posesión el 2 de mayo. Va saliendo con pelota dominada. Muy buena cobertura. Saludos, dice Carlos Godoy. José David Báez, inchequeable esto. Saludos desde Islandia. Cristo Miranda dice nos escucha desde Chile y pensó que era feriado en Paraguay por este horario tan raro y por el partido de hoy. Gana Guaraní 2-0. Aprovecha Catedral Weekend con descuentos hasta el 50% y participa en el verano que te mereces para ganar más de 60 premios. La hierba que te refresca de verdad con el sabor justo y duradero para que el verano se sienta más liviano. Tererea con Indega Pantano Limón. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. En Brasil, por el campeonato paranaense, Atlético Paranaense de visita le ganó al Andraus por 3-1 en el equipo rubro negro en Paranaense. No ingresó el zaguero paraguayo ex Olimpia Mateo Gamarra. ¿Qué será que habrá pasado con él, no? Porque Atlético Paranaense nos decía Diego Cerrati que recibió oferta por Mateo Gamarra y se negó a venderlos. Cuando prepara 2 cambios más el equipo de Francisco Arce, los últimos 2 cambios. Sí, porque ya realizó 3 modificaciones. Habrá salida, tiro libre que corresponde a Guaraní. Tiro libre del nuevo Fortín. Frutos del Bosque, probalo. Fleming, medicina prepaga, asistencia a las 24 horas. La mejor cobertura médica del Paraguay para que vivas intensamente. Recordemos que el Pro Evolution Soccer 6, entiéndase PES 6, era la versión en castellano o la versión para esta parte del mundo del Winning Eleven. Sí, señor. Allí estaba saliendo Alcides Benítez intentando ganar la línea de fondo. Se le fue por línea final. Saque de arco que corresponde al 2 de mayo. Me costó, pero conseguí entrar a la transmisión. Excelente, Juanma. También Fabio. Vamos, mi Guaraní querido. Opaité Sargento Nunga. Dice acá Héctor Mercado. Guaraní 2 de mayo 0. Tres Leones se te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy, porque en Nicey no solo vendemos tecnología, una simple visita se convierte en una experiencia inolvidable. Vení a Nicey y viví la experiencia de compra vos también. Sanabria para el 2 de mayo, jugando la corta para Castro. Castro corre siempre y va. Está muy cansado Castro, ya no se proyecta como al comienzo del partido. Sosa jugándola para Castro. Allí aparece Franco Costa. Casi no apareció. No fue determinante Franco Costa. Desde que ingresó en el partido, Sosa mete el pelotazo arriba para Acosta. Diego, una peinada antes. Esto favorece a Gaspar Servio. Se queda con la pelota. ¿Será que Juanma y Fabio van a zambar con Larisa Riquelme en Encarnación? Pregunta Sí. este oyente. Gana Guaraní 2-0. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quinfa. Ahí está el dúo dinámico, che. Ariel y, por supuesto, el querido Fabio. La pregunta es la siguiente. ¿Quién es Robin? En cambios, Irendahue. Te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios, giros nacionales y transferencias a todo el mundo. Alquiler de cajas de seguridad al teléfono 061 51 49 20. Se preparan los cambios con la camiseta 34. Ese es Leonardo Rolón, Fabio. ¿Tú decías? Sí, el ex, lo vimos, lo empezamos a visualizar con la casaca de General Caballero y sabíamos
que estaba a préstamo de Guaraní. Y ahora se da esta posibilidad que pueda estar formando parte del plantel principal y el Chiqui Arce le va a dar unos minutos a él y otro compañero también joven. Sí, señor. Alcides Benítez se retira para que ingrese el 34 Leonardo Rolón. Él es campeón o de Sur, sí, mal no recuerdo, ¿eh? Leonardo Rolón con la selección paraguaya. Sí, creo que sí. Como Badilla. Como Badilla, como entrenador, sí. Él formaba parte de ese plantel, no era titular, pero está Y después allí. cuando Leonardo fuimos Rolón. al Sudamericano, que fue un rotundo fracaso, él creo que... También estuvo, ¿eh? ¿Estuvo? Sí, me parece que estuvo también. O había quedado fuera de la lista definitiva, no recuerdo bien, pero él formó parte de esa camada que llevó a Badilla y un sudamericano tan malo que después tanto se habló, llegó a la sub-17 y bueno, ahí terminó el vínculo de Aldo Bobadilla con las selecciones menores. Sí, Maidana también a la cancha. Un saludo grande para el querido líder Rolón, que también estará atento a la cobertura. Alexandro Maidana ingresó por Nicolás Barrientos. Los cambios de Guaraní. Atención socios de la cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al teléfono 519-9000. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience y el tiempo de juego. 90 minutos, 91 minutos ya tiempo de descuento, 46 del segundo tiempo. Y el marcador Expri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Juanma. Gana Guaraní por 2-0 , 4 minutos de adición, faltan 2 nada más y se va este partido. Va a ser victoria de Guaraní, señores, repasemos cómo queda la tabla de posiciones. Gerardo Pedro con esta victoria de Guaraní que es inminente porque ya no le va a dar el tiempo al 2 de mayo para empatar. 92 minutos, gana Guaraní 2-0, lateral para el equipo de 2 de mayo. Lateral Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. Atlántico Shop, electrónicos de calidad, cuotas sin intereses en Banco Interfisa Financiera Paraguayo Japonesa y GNB e-commerce con $5 de descuento en primera compra online. Informa Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Y Gerard. con un partido pendiente, sí, señor. Guaraní puntero con total de puntos 9, Libertad 7, Cerro Porteño 5, Amiliano, Tridiense, General Caballero y 2 de mayo 4, Tembetaré tiene 2, al igual que Luqueño. Tembetaré con un partido pendiente, Olimpia también con un juego menos, Recoleta y Nacional con 1. Entérate más del seguro de hogar de Panal Seguros contactando a la línea baja 021 43 91 000. Panal Seguros, sentí la confianza. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Centro desde la derecha de Cornet, señores. Sergio sale, descuelga, choca con Sosa, suelta el balón, falta, convirtió el 2 de mayo, pero lo chocó muy fuerte realmente Pedro Sosa al arquero Sergio, que tenía el balón controlado en el aire. No sube al marcador el gol del 2 de mayo. Gana Guaraní 2-0. Habrá tiro libre para el aborigen. Tiro libre del nuevo Fortín Frutos del Bosque. Probalo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Saludos para todos realmente. Una audiencia tremenda que nos está escribiendo, nos está respondiendo en el chat de YouTube. ¿Sabes quién se conectó también ahora? Maxi Biancucci. Excelente transmisión, dice Maxi, a través de nuestro grupo de WhatsApp también. Marcos Ávila, 16:30 tienen que jugar si están sin lumínica, dice. Elvio Sosa, excelente la transmisión, espectacular como el segundo de Ferfer desde Itapúa. Recepción sigue, dice, este partido hasta el domingo de mañana era bueno. ¿Cómo van a pasar un lunes? Bueno, está bien, así está la decisión que ya se está marchando también, incluso allá arriba. Lo estoy viendo a la gente de Pedro Juan Caballero abandonando el Estadio Río para Pití. Saca Sergio, señores, no hay tiempo para más. Final del partido en Pedro Juan Caballero. Guaraní sube a la terraza del país para ser más puntero que nunca, señores, líder absoluto. 3 de 3, puntaje perfecto del equipo de Francisco Arce, doblete de Fernando Fernández. Guaraní le ganó 2-0 el 2 de mayo. Narró para el país y el mundo Juan Martín Figueredo en una presentación del Lactolanda. Compartir hace bien, por eso Lactolanda disfrutan todos. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Comentario final de este partido de Fabio Martín Ruiz Díaz. Victoria de Guaraní 2-0 para conseguir su tercera victoria seguida. Comentario final de Fabio Martín, que es presentado por Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Y hay que decir que esta victoria es significativa para el equipo de Guaraní.